cuando se prima la crispación sobre el acuerdo, cuando se prima la ruptura unilateral sobre la búsqueda de consensos, o cuando se defienden fórmulas simplistas, anacrónicas y ya fracasadas para resolver problemas complejos, la democracia se debilita y se resiente. Cuando se recurre a la mentira o a la manipulación, cuando se prueban, o mejor dicho, promueven agravios o nostalgias inventadas, la democracia se debilita y se resiente. Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Esto es todo lo que se le ha ocurrido decir hoy al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, un día después de que el Gobierno aceptase la figura del relator para seguir negociando con el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno catalán, que sigue en rebeldía, el Gobierno de Quim Torra, con el que se reunió en diciembre y que le puso encima de la mesa 21 puntos, que eran 21 exigencias. La principal de ellas era la del referéndum, la de la autodeterminación de Cataluña. No se habla de otra cosa que de todas las reacciones desde ayer, la convocatoria de la manifestación que se va a celebrar este domingo en Madrid, en la Plaza de Colón. Hoy la portada del ABC precisamente recogía la propuesta del Partido Popular, a la que se han sumado tanto Ciudadanos como Vox, movilizados contra la traición de Sánchez. PP, Ciudadanos y Vox llaman a manifestarse en la Plaza de Colón, pues para pedir la convocatoria inminente de elecciones y para que Pedro Sánchez no negocie y sobre todo no siga cediendo ante el separatismo catalán. Hoy el Partido Popular lanzaba una campaña, un spot, para que la mayoría de españoles acudan el domingo a la cita a las 11 de la mañana en la Plaza de Colón. El próximo domingo 10 a las 12 del mediodía te esperamos aquí en la Plaza de Colón de Madrid para concentrarnos en favor de la España constitucional, del futuro de nuestra nación frente a aquellos que quieren romperla y frente al gobierno rehén de los separatistas que negocia nuestra libertad, nuestra legalidad y nuestra convivencia a cambio de permanecer en el poder. Por España, yo voy. Todo esto ha abierto grietas dentro del Partido Socialista. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, ha sido uno de los que se ha pronunciado en un tono pues menos amigable con Pedro Sánchez. Que si quieren que haya testigos o que alguien lo relatemos, estamos todos los españoles, yo con unas ganas enormes de saber lo que se dice en público y en privado, pero de fondo lo que me importa de todo es que me preocupa no tanto por los dirigentes en Cataluña, me preocupa porque haya gente de buena fe en Cataluña que esté alimentando la expectativa, que se vaya creyendo que por no hablar con claridad algún día va a ser posible que voten por su cuenta. Y es que eso ni en esta Constitución ni en ninguna del mundo va a ser posible. Quienes están recogiendo los frutos de toda esta cesión del vergonzante gobierno de Pedro Sánchez, ya no cabe calificarlo de otra manera, pues son Vox, Partido Popular y Ciudadanos. Hoy Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, decía lo siguiente sobre el presidente del gobierno. Es lo que yo le dije ayer, además públicamente, no sé si tenéis a las imágenes, desde el Parlamento de Cataluña, Sánchez, que deje de humillarnos, que hablar con Torra no es hablar con Cataluña. Hablar con Torra es hablar con los CDRs y con el separatismo. Y si quiere hablar con Cataluña, a mí ni siquiera me ha llamado este señor. El señor Sánchez a mí ni siquiera me ha llamado. Por eso que dejen de decir que están hablando con Cataluña o que esto es un diálogo con Cataluña, porque es que no se están enterando de nada. Están dialogando con el separatismo. Somos muchos los que pensamos que el Partido Popular, desde que ganó el presidente Pablo Casado, no estaría empleando un lenguaje duro, tomando algunas posiciones, yo no diría duro, pero bueno, algunas posiciones que en los últimos 8 o 10 años, cuando Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría eran los que mandaban en el Partido Popular. Digo que Pablo Casado jamás estaría diciendo lo que está diciendo si no hubiese irrumpido Vox el pasado mes de diciembre en las elecciones andaluzas. Vox está propiciando que el PP defienda a la nación, como durante los años en los que Rajoy fue presidente del gobierno, pues no siempre se hizo como se debía. El propio Rajoy aplicó el 155 tarde y mal, convocando unas elecciones autonómicas después de aplicarlo y cediendo también, hay que decirlo, algo que se ha venido produciendo en nuestro país en las últimas 3-4 décadas, desde Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y por supuesto el actual presidente Pedro Sánchez. Bueno, pues hoy Pablo Casado hablaba de esta forma sobre el señor Sánchez. Y vamos a salir a las calles porque es el único recurso que le queda a los españoles de bien.
un gobierno rehén de los independentistas, con un síndrome de Estocolmo de la progresía española, porque esto al final es la agenda Batasuna. Sí, señor. Esto es el complejo de la izquierda española que piensa que hay que dar algo a los independentistas y a los nacionalistas, porque la transición fue un pacto oscuro de las élites, fue en el fondo un borrón y cuenta nueva, no entienden nada. Santiago Abascal, presidente de Vox, que por supuesto va a estar el domingo a las 11 de la mañana en la Plaza de Colón. Los tres partidos, PP, Ciudadanos y Vox, quienes han llamado a sus militantes, a sus votantes, a sus simpatizantes a que acudan a la manifestación de este domingo, todos los tres han coincidido en que no debe ser un acto partidista. Lo importante es que se demuestre ese rechazo, ese clamor popular contra Pedro Sánchez, contra el gobierno de España, que está cediendo ante el separatismo catalán. Hoy Alcaraz, que va a ser el primer senador, ya lo es, el primer senador de Vox, por la irrupción del partido en Andalucía al sacar 12 escaños, Alcaraz, que ha sido una figura determinante en la defensa de las víctimas del terrorismo, en los años en los que Zapatero era presidente del gobierno. Alcaraz sacó a millones de personas a las calles para denunciar la negociación del gobierno entonces de José Luis Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA. Posteriormente, Mariano Rajoy accedió al poder, heredó toda la política ideológica de Zapatero y una de las cosas que por supuesto no cambió Rajoy fue la negociación con ETA. Bueno, pues a través de un tuit el señor Alcaraz respondía a Iñaki Anasagasti del PNV sobre un desafortunado comentario. Decía Alcaraz, además del Senado, queremos acabar con los proetarras que están en las instituciones y los partidos como el suyo, se refiere a Iñaki Anasagasti del PNV, que quieren destruir la unidad de España. Hace bien en dar condolencias al proetarra y no a una víctima, va en su ADN. Hace bien en temer a Vox, nosotros somos España. Se refería Alcaraz a que Anasagasti le estaba dando una especie de pésame a un senador de Bildu por el hecho de que Alcaraz accediese al Senado. En fin, ver para no creer. Bildu, los señores representantes políticos de la banda terrorista ETA, recibiendo las condolencias de, lógicamente, un político del Partido Nacionalista Vasco. A estas alturas de la película, desde luego que no nos puede llamar la atención. Siempre han hecho unos el trabajo sucio, otros han recogido las nueces del árbol. Bueno, pues Borrell, es ministro de Exteriores, está súper incómodo, está muy incómodo con todo lo que está aconteciendo. Pedro Sánchez ha cedido al separatismo. La vicepresidenta Carmen Calvo ayer lo reconocía con esa figura del relator. Estaban dándole vueltas al término, que si relator, que si coordinador. El término, el nombre de la cosa es lo de menos, lo demás es que pongan un plano de igualdad del gobierno de España y al gobierno autonómico de Cataluña. Bueno, pues Borrell hablaba hoy de esta forma sobre el separatismo catalán. También lo hacía a través de la red social Twitter. Dice el ministro de Exteriores, ni la Constitución española, ni los tratados de la Unión Europea, ni el derecho internacional amparan la secesión de Cataluña. Pretender negociar un supuesto derecho a la autodeterminación como contrapartida a la aprobación de los presupuestos es un absurdo categórico. Bueno, pues ahí va el mensaje hacia el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy en política local también se ha hablado de este asunto de política nacional. Martínez Almeida, que es el candidato del Partido Popular al Ayuntamiento de Madrid, ha aprovechado esta situación para atizar a Manuela Carmena, a la alcaldesa de Madrid, a la que invita que acuda a la Plaza de Colón el domingo a las 11 de la mañana. Lo que yo le transmito a Manuela Carmena es que haga un gesto de dignidad, que esté a la altura de su cargo y que nos acompañe a todos los madrileños el domingo en la Plaza de Colón. Ahí es donde veremos si de verdad Manuela Carmena no está fingiendo o Manuela Carmena lo que está haciendo es ese proceso de blanqueamiento. Si Manuela Carmena está con nosotros el domingo en Colón, quiere decir que está del lado del orden constitucional y de la nación española. Bueno, una parte del gobierno del Partido Socialista, el señor Borrell, pues discute y está muy incómodo con todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, pero hay otros, por ejemplo, como la ministra Dolores Delgado, que defienden la deriva cobarde y felona del señor Pedro Sánchez. Está en la oposición política, y en este caso es el principal líder de la oposición, tiene también una responsabilidad de Estado. Esa sarta de insultos, esa descalificación tal y cual está explicada, demuestra una falta de sentido de oposición y de sentido de Estado.
lógicamente quienes también están defendiendo a Pedro Sánchez son sus socios, los separatistas catalanes y vascos, los que hicieron que Sánchez esté hoy en la Moncloa apoyándoles en aquella moción de censura para echar a Mariano Rajoy en junio del año pasado. Bueno, pues Pere Aragonés, de Esquerra Republicana, lógicamente le parece muy bien esta figura del relator para negociar Gobierno de España y Gobierno catalán. Yo entiendo que a mí me sorprende mucho, sinceramente, que haya estos aspavientos por una figura que debe ser para facilitar que las cosas funcionen mejor. En todo caso, lo que me gustaría destacar es que yo entiendo que el diálogo y hablar entre ámbitos políticos, entre gobiernos, entre partidos políticos, aunque tengamos posiciones muy diferenciadas, no es un delito. Sus primos hermanos del PNV también, lógicamente, han acogido con los brazos abiertos esta negociación entre el Gobierno de España y el catalán. A lo largo de la historia se ha demostrado que solo hay dos maneras de enfrentarse a un conflicto o a un problema. Uno es la imposición y el otro es el diálogo. La historia también ha demostrado que todas las soluciones que han llegado desde la imposición han sido malas soluciones y han generado un problema mayor del que pretendían resolver. La historia nos enseña que es el diálogo la única manera de resolver los problemas. Y una noticia que conocíamos apenas hace un par de horas: Eduardo Zaplana, es presidente de la Comunidad Valenciana, que estaba en prisión, finalmente va a quedar en libertad tras bloquearle 6,3 millones en negro que la juez le atribuye en Suiza. Recordemos que Zaplana, es presidente valenciano, está privado de libertad desde hace 259 días y está enfermo de leucemia, enfermedad por la que tuvo que ser trasplantado de médula en el año 2015. Su preocupante estado de salud pues ha sido el principal argumento de su defensa para intentar su salida de la cárcel durante todo este tiempo. Finalmente, después de que la jueza se negase a dejar a Zaplana, que está en un estado de salud bastante malo, pues finalmente va a ser liberado, al menos de forma temporal. Tenemos ya conexión con Pulido, analista político, especialista en movimientos migratorios, especialmente en todo lo que acontece con la inmigración ilegal. Rubén Pulido, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos conocido en los últimos días varias noticias inquietantes. Una de ellas, Rubén, es el detenido en Blanes, en la provincia de Gerona, un senegalés por abusar de una niña de 11 años. Yo, por lo menos, en las noticias que he leído, no sé si está confirmado el hecho de que este inmigrante estuviese en situación irregular. A ver, sí, fuentes cercanas al ayuntamiento, ¿no?, al propio ayuntamiento, me han confirmado que este senegalés se encontraba en situación de ilegalidad y, bueno, estaba empadronado. Además, Rubén, sí, ¿ibas a decir algo más? Sí, que, a ver, estaba empadronado sí, con la intención de acogerse al procedimiento de arraigo que contempla la propia ley de extranjería. Vale, otro de los casos que ha sembrado la alarma en los últimos días es el ocurrido en Sabadell, una joven que fue violada grupalmente por hasta 7 personas. Uno de esos magrebíes que violó a esa joven tenía una orden de expulsión. La pregunta que ahora todo el mundo se hace, Rubén, es que cómo es posible, ¿no?, que siguiera en nuestro país, y por otro lado, si este tipo de casos, si es frecuente que no se ejecuten las órdenes de expulsión, si luego no se llevan a cabo. Pues, a ver, es más frecuente de lo que pensamos, ¿no?, porque la llegada masiva de inmigrantes está llegando a colapsar incluso la justicia, ¿no? Hay expedientes de expulsión que hemos podido comprobar que pueden tardar en resolverse casi un año. Ya el fiscal coordinador de Familia y Protección de Menores de Sevilla, Ariel Brospuesta, denunció el año pasado esta situación de desbordamiento. En Andalucía, más de 400 expedientes de expulsión no se han llevado a cabo desde hace años. Es decir, que todo este flujo migratorio está colapsando también el sistema judicial. Rubén, otra noticia que hemos conocido, un menor de 17 años que estaba tutelado en Barcelona había violado con gran violencia a 6 mujeres en el barrio de Poble Sec. ¿Se conoce la nacionalidad de este sujeto? Puesto que es muy sospechoso que cuando leemos este tipo de noticias se omite la nacionalidad. En el caso vimos de La Manada, cuando se produjo, en ese caso, según la Audiencia Provincial de Navarra,
abuso sexual y no agresión sexual, vimos la reacción de los grandes medios de comunicación, las cámaras se enviaron hasta la puerta de las casas de estos chicos condenados. En este caso, pues se omite la nacionalidad. Yo no sé si tú tienes más datos al respecto. Sí, de eso se ha omitido, ¿no? Se ha omitido esta información, pero bueno, ya su situación de internamiento en un centro cerrado ya daba un poco las pistas de que este menor se trataba de lo que es un menor situación de ilegalidad de nacionalidad marroquí. Vamos, se ha podido comprobar y ya algunos medios de comunicación generalistas están dando a conocer esa nacionalidad. Pues Rubén Pulido, muchísimas gracias por arrojar algo de luz sobre estas 3 noticias que aparecían en los últimos días y que sin duda inquietan y mucho a la opinión pública. Muy buenas tardes, Rubén, y gracias. Buenas tardes, gracias a vosotros. Se ha incorporado a la mesa de la redacción abierta Pepe García Saavedra, compañero nuestro de Intereconomía. Pepe, muy bienvenido. Buenas tardes a todo el mundo. Hoy la actualidad política es una continuación de lo que sucedía ayer, después de esa comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo, reconociendo que al gobierno le parece muy bien esa figura del relator para enviarlo a Cataluña, para hablar, para seguir negociando con el gobierno de Torra, el gobierno separatista, que en esos 21 puntos que entregaba el pasado mes de diciembre al señor Sánchez no escondía ni mucho menos, sino todo lo contrario, su deseo final de lograr la independencia y de que el Estado español reconozca el derecho de autodeterminación, que esto ya hemos visto multitud de ocasiones que no existe en el derecho internacional. Tú además de derecho sabes un rato, Pepe. No, un rato no, un poco. Bueno, estás en ello. En ello estoy, sí, sí. Digo que hoy se sigue hablando, lógicamente, de esta cesión del gobierno de España hacia el autonómico catalán. Casualmente, justo antes de entrar aquí contigo, me he encontrado con el argumentario que el Partido Socialista ha pasado a sus miembros, a sus cargos, para explicar todo el tema del relator, viendo las diferentes versiones que había y los diferentes nombres. Pues hay un argumentario que se lo han enviado a todos sus miembros para que cada vez que les llame un medio de comunicación sepa lo que tengan que decir. Y dice este argumentario que solo participará en la mesa de los partidos este relator y nunca en el diálogo institucional entre el Ejecutivo y la Generalitat, que se canaliza siempre a través de la Comisión del Estado Generalitat. Y quieren dejar muy claro, explican a sus miembros dentro del Partido Socialista, que dejen meridianamente claro que no se trata ni de un mediador ni de una figura internacional, y que será una persona neutral y elegida de común acuerdo por los partidos que se sienten a esa mesa. O sea que aquí lo importante, Pepe, igual no lo he entendido bien, pero aquí lo importante entonces es que aquí nadie entiende como nada. La figura no es internacional, entonces sí es neutral. O sea, lo importante es si el señor es de Senegal o es de Albacete, ¿no? Efectivamente. Pues o de Reus. Si eso es lo de menos, de donde sea la figura de mediador o relator, como lo quieran llamar, es lo de menos. El hecho es que han accedido a una petición del señor Torra. A ver, tú puedes acceder a peticiones, vamos a ver, que está claro, yo soy de los que pienso que sí que hay que hablar, o sea, este señor, pues tendrás que hablar cosas siempre dentro de la ley. El problema de aquí es que se está, con esta figura, tiene importancia por el simple hecho de que le estás ayudando a que su relato coja más peso de cara a su expansión de mentiras en el exterior. Es decir, este señor, una vez se cree la figura esta del relator, va a empezar a decir que en España no hay una democracia plena, que en España no hay suficiente garantía en los espacios que ya existen para hablar, y han tenido, mira el gobierno que ha tenido que hasta nombrar un relator, que ya decía ayer que sería como una especie de secretario, para poder hablar con nosotros. Y lo que está haciendo el gobierno, al fin y al cabo, es despojar a las instituciones de las facultades que tienen y de las prerrogativas que tienen. Vamos a ver, si es que lo decía Pedro Sánchez, que creo que lo pusieron ayer aquí en esta casa, lo decía Pedro Sánchez hace nada, hace un par de años, que tienen el Congreso abierto, las puertas abiertas para ir a debatir ahí lo que quieran, que ni relatores, ni mediadores, ni leches. Lo que pasa que, claro, esto como lo decía el Pedro de la oposición y no el Pedro presidente, pues debe ser que no tiene validez ahora mismo. Pepe, entre las reacciones, desde luego que no muy favorables a todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, estamos viendo algunas dentro del propio Partido Socialista. Es muy fácil hacer lo que el señor Alfonso Guerra ayer, ex vicepresidente del gobierno,
dar lecciones cuando ya uno está retirado. Yo suscribo muchas de las cosas que dijo ayer el señor Guerra, claro que sí, pero es que a todos los socialistas les entra la cordura cuando ya, y también en el Partido Popular pasa 3/4 de lo mismo, les entra la cordura y se arrepienten de haberse bajado los pantalones con los separatistas cuando ya están fuera de la política. Cuando están dentro y están en el escaño, eso hay que seguir calentándolo y no se puede romper el status quo, ni se pueden, en fin, cuestionar los dogmas del sistema. Digo que dentro del PSOE hay gente que lo está cuestionando, todo esto que está haciendo Pedro Sánchez y la señora Carmen Calvo. Yo no sé si tú, Pepe, en el caso de que, Ciudadanos de momento ha dicho que no, pero el Partido Popular, Casado, ha dicho que no lo descarta. En el caso de que haya una moción de censura, ¿tú ves capaz que, necesitaría 10 escaños más, sumando PP y Ciudadanos, ¿tú ves capaz que diputados del Partido Socialista, porque están en desacuerdo, porque en su foro interno eso les supone una contradicción, ¿tú crees que dentro del PSOE esos diputados podrían votar a favor de la moción contra Pedro Sánchez? Mira, no por una sencilla razón, porque toda la que se montó con Pedro Sánchez y sus diputados fue precisamente porque se saltaron las normas que había impuesto el partido de cara a la votación de Mariano Rajoy, aquello del no es no, y cuando llegó la gestora impuso que había que abstenerse. Todos esos diputados, la mayoría que seguramente ellos votarían a conciencia a favor de una moción de censura contra Sánchez, pero es que esos mismos diputados fueron los que defendieron, los que dijeron no a Mariano Rajoy, se saltaron las normas del PSOE. Entonces yo creo que, como decía, igual en conciencia les gustaría votar la moción de censura, pero no lo van a hacer. Además, porque obviamente el Partido Socialista va a decir que eso no se puede votar a favor de una moción de censura de su propio presidente, con lo cual no va a pasar. Tú eres realista entonces, Pepe. ¿No te haces ilusiones ante ese panorama? Es que no es hacerse ilusiones o no, yo creo que los números están ahí, el PNV no va a aceptar... ¿Tú no le otorgas la posibilidad a ningún diputado de que pueda contradecir eso tan feo que se llama la disciplina de partido? Sí, bueno, es que vamos, yo soy el primero que diría que la disciplina de partido habría que eliminarla. Y suceden todos, ¿eh? En el Partido Popular sucede 3/4 de lo mismo. Es una crítica que yo siempre, por ejemplo, le he hecho a Pablo Casado. ¿Dónde ha estado Pablo Casado todos estos años de marianismo y de sorayismo? Pues yo se lo digo, ha estado sentado en el Congreso de los Diputados dándole al botoncito verde y aplaudiendo a doña Soraya y a don Mariano. Por lo tanto, ahora muchas de las cosas que están diciendo del Partido Popular habría que cogerlas como mínimo con pinzas. El problema es que son 500 euros de multa y a ver quién los paga, el saltarse la disciplina de voto. Pero sí, es algo con lo que no estoy de acuerdo. Creo que, sobre todo en temas de estos, de conciencia, de una cuestión que va más allá de aprobar una ley o de estar a favor de tomar en consideración otra, no. Esto es una cuestión de conciencia y creo que se debería dar posibilidad de la libertad de voto, pero insisto, no dan los números, es prácticamente imposible. De todas maneras, yo creo que la manifestación de este domingo se presume bastante numerosa y yo creo que va, no sé si marcar un antes o un después, pero va a ser algo importante. De hecho, ya los partidos PSOE, Podemos, Izquierda Unida ya están agitando las redes sociales, cargando contra la manifestación sin que se haya producido y ya bajo el hashtag Yo no voy, instando a la gente a que no salga a la calle. Pero vamos, yo creo que va a marcar un antes y un después, lo del domingo. Pepe, ayer veíamos cómo Ciudadanos era el primero en comparecer ante los medios, en llamar a la opinión pública a que acudiesen a esa manifestación del próximo domingo, 11 de la mañana, en la Plaza de Colón. Ahora te voy a contar una cosa. Pero el Partido Popular fue el primero quien se puso en contacto con la delegación del Gobierno en Madrid, solicitando ese permiso de concentración a las 11 de la mañana. Es verdad que luego Ciudadanos dijo 12 de la mañana. Sí, pero esta es la solicitud efectivamente de concentración del PP, que está firmada por Teodoro García Gea, que es el secretario general del Partido Popular. Lo está viendo ahí. Por todo ello, Teodoro García Gea, secretario general en representación del PP, solicita la celebración de una concentración en Madrid el próximo domingo 10 de febrero a las 11 horas en la Plaza de Colón. A dicha concentración asistirán una cifra superior a las 20.000 personas. Yo creo que esta estimación es correcta, incluso diría que muy moderada. Puede que haya muchas más personas las que esto depende a la Plaza de Colón. Dice que junto con representantes de los medios de comunicación, los convocantes dispondrán de un servicio de organización para la misma. Dicha petición urgente se acoge lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio
reguladora del derecho de reunión. Bueno. A ver, es que lo de las 20.000 personas no quiere decir que vaya a haber 20.000 personas, quiere decir que hay unos baremos. Es un administrativo. Hay unos baremos de cara a la seguridad y todo eso que tú dicen, oye, pues hay unas cifras establecidas a partir de las cuales ponen más o menos seguridad, ¿sabes? Y entonces 20.000 debe ser uno de estas cifras que no lo sé. Decías lo de la convocatoria. Efectivamente, lo que le pasó a Rivera es que lo anunció antes de hacerlo y los del Partido Popular registraron la propuesta antes de hacerlo. Pero es que hoy ha habido también movida en esto de la iniciativa y el Partido Popular ha anunciado que va a presentar mociones en toda España, en todos los ayuntamientos, autonomías, para que se mojen todos los partidos acerca del relator. Bueno, pues esto lo ha anunciado el Partido Popular. Pues mientras lo estaba anunciando el Partido Popular, Ciudadanos ya ha registrado en el Parlamento una moción para decirle a Pedro Sánchez que ni relatores ni nada. Así que la guerra entre el Partido Popular y Ciudadanos está sembrada, la verdad. Tú, Pepe, bueno, veíamos que comentabas que esto era un trámite administrativo, lo de que acudieran más de 20.000 personas para solicitar, en fin, al Ministerio del Interior, a la delegación del Gobierno, que envíe las fuerzas y cuerpos de seguridad necesarias para lo que se espera. Bueno, y cuestiones de logística, ¿sabes? Suceda el domingo. Más allá de eso, los tres partidos han hablado, lo ha convocado el PP, se ha sumado Ciudadanos, se ha sumado Vox. Los tres hablan de que esto es una concentración, que no se tienen que ver banderas de ningún partido, que lo importante es escenificar el descontento social que hay en España con el gobierno de Pedro Sánchez, pedir elecciones anticipadas. El propio Santiago Abascal, esta misma tarde en una entrevista a Es Radio, decía que no es ni mucho menos descartable la posibilidad de unas elecciones anticipadas. Ya se está especulando con la posibilidad del superdomingo, el 26 de mayo, que hay municipales, autonómicas y europeas. ¿Tú crees que no hay generales ahí? Eso no va, no va a ocurrir porque, vamos, como lo hagan se le van a subir los varones a la chepa, porque decir, oye, ¿cómo me vas a poner las generales con las autonómicas? Y entonces, ¿yo de qué hablo? ¿Que tengo que centrarme en Cataluña? ¿Me tengo que centrar en mi región? Mira lo que ha pasado con Susana... Bueno, de hecho, García Paje esta mañana en una entrevista ha dicho que de superdomingo electoral nada, porque es que es verdad que se va a centrar todo en Cataluña y a esta gente no le viene absolutamente nada bien. Pues Pepe García Savera, muchísimas gracias por estar con nosotros, analizando, como siempre, la actualidad. Mañana, a ver si tienes otro rato. A ver. Y calentamos esa manifestación del próximo domingo en la Plaza de Colón a las 11 de la mañana, ¿no? Ciudadanos ha dicho de las 12, pero es a las 11. A las 11 empieza. Convocatoria oficial, 11 de la mañana en la Plaza de Colón. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Raquel Tejero, que es periodista de OK Diario. Nos va a hablar de una polémica medida adoptada por el ministro de Interior, Grande Marlaska. No se lo pierdan. Estamos ya con Raquel Tejero, periodista de OK Diario. ¿Qué tal está, Raquel? Muy bien. Bueno, pues nos han pillado en directo, no había escuchado la ráfaga, así que les pido sinceras disculpas. Raquel Tejero, periodista de OK Diario, está con nosotros para comentarnos una polémica medida que ha adoptado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Tiene que ver con instituciones penitenciarias, con el traslado, más en concreto el traslado de los presos. Antes, en el caso de que agrediesen a los funcionarios de prisiones, hablamos de agresiones verbales, todo ello se iba a castigar, pero a partir de ahora ya no se le abre un expediente a esos presos que pudiesen agredir a los funcionarios de prisiones. ¿Por qué viene motivada esta medida de Interior? Bueno, pues es otra medida que se ha sacado Marlaska porque, bueno, como ya sabéis, hay un gran descontento entre los funcionarios de prisiones con todo este movimiento que están sacando de SOS Prisiones y tu abandono me puede matar, porque bueno, se sienten totalmente desprotegidos y claro, pues están intentando bajar ese tipo de estadísticas en las que dicen que hay muchas agresiones para que puedan ganar el ministerio acerca de estos datos. Claro, lo que hacen es tú puedes insultar si eres un preso a un funcionario, aunque no estés en tu derecho, y no te pueden sancionar por ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no poderte sancionar no cuenta como expediente, y esto es básicamente lo que están haciendo. Bueno, hemos visto que el funcionamiento de prisiones se rige por el reglamento penitenciario del año 1996. Ese sí sancionaba los casos. Eso es. Ahora no van a ser sancionables todo lo que ocurra fuera de prisión.
el gobierno ha explicado, o sea, quiero decir, ¿cuál es el argumento oficial que han empleado? Porque esto, lógicamente, pone al pie de los caballos a los funcionarios de prisiones, que, por cierto, llevan también en huelga algún tiempo. Cada día se producen al menos 2 agresiones en cárceles españolas, y desde luego que es un colectivo, después de las reclamaciones de los policías nacionales y guardias civiles para la equiparación salarial. También hubo protestas, recordemos, el año pasado, y numerosas, de los funcionarios de prisión. O sea, es un colectivo que ya está bastante caliente y enfadado con el gobierno. Bueno, pues es que no tienen ninguna excusa. Realmente lo que están haciendo es utilizar un poco ese abandono, sobre todo mediático, de los funcionarios de prisiones, que a lo mejor no tienen tanta aparición en medios como otros, y bueno, quitarles este tipo de privilegios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay en un traslado penitenciario quieren agredir a un funcionario, pues mientras no sea físicamente, obviamente si le pegan, pues sí que serían sancionados, pero si simplemente les insultan, no podrían. Entonces, bueno, pues es una indefensión más para los funcionarios que, como decías, pues están bastante cabreados ya, y la única excusa que ha puesto el Ministerio es que no se pueden seguir actuando con normas antiguas como las que había y que tiene que haber unos cambios. Raquel, otra de las noticias que llevas en OK Diario: Podemos pide visados para que familias de ilegales fallecidos en la frontera denuncien al Estado. Todo esto tiene como partida la tragedia de Tarajal hace 5 años. Murieron más de 10 inmigrantes que trataban de llegar a España, creo que fue en Ceuta. Sí. Murieron casi en la orilla, ¿no? Murieron en la orilla, y entonces Podemos utiliza ese caso para que las familias de los inmigrantes que traten de acceder por la fuerza, de forma ilegal, a nuestro país, pues tengan visado, y además de eso, al llegar a España, pues puedan poner una reclamación, una demanda contra el Estado español. Sí, es otra de las medidas populistas que está lanzando Podemos, y en este caso atenta directamente contra el Estado y sobre todo contra la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se deja la piel todos los días en las fronteras para intentar proteger, porque es una zona muy peligrosa. No hay que ver nada más cómo está la valla. Y bueno, pues lo que ellos pretenden con esto es que los familiares de esas personas que intentan entrar de manera ilegal en España, si por desgracia fallecen en el trayecto o fallecen al intentar entrar, esos familiares tengan un permiso de residencia en España con el que poder denunciar al Estado o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a lo que ellos consideren. Y bueno, se entiende que hasta que no finalice este periodo de los juicios, este periodo judicial, pues se podrían quedar en España. Entonces es bastante peligrosa esta medida. Bueno, además de ser peligrosa, vemos que es otra propuesta de Podemos a favor de la inmigración ilegal. Desde hace mucho tiempo lo venimos contando. Dentro de Podemos, la verdad que jamás han escuchado, o muy pocas veces, al profesor Jorge Bestringe, que no fue uno de los fundadores de Podemos, pero que sí fue profesor de los que fundaron Podemos en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Bestringe, en este caso, supone la minoría dentro de Podemos. Él defiende que el partido debería priorizar a los autóctonos, a la clase trabajadora nacional española, antes que la inmigrante, y en este caso la ilegal. La llegada masiva de inmigrantes ilegales pues siempre va a propiciar que el salario de los trabajadores autóctonos caiga. Yo creo que en Podemos este debate interno no existe. Por ejemplo, Errejón, en esa medida de presentarse con Más Madrid en la Comunidad de Madrid, obedece a otro tipo de cuestiones más, Raquel, más estratégicas, no obedece a cuestiones ideológicas. Y ahora mismo dentro de Podemos, yo creo que ya pasó el chaparrón de la semana pasada, lo comentamos contigo. Ahora mismo la situación, bueno, de aquí al mes de mayo, ese 26 de mayo, en el que se celebren autonómicas y municipales, vamos a ver de qué manera llega la izquierda. Ahora mismo se van a presentar, por ejemplo, la Comunidad de Madrid con Izquierda Unida, la marca de Izquierda Unida, la de Podemos, la del Partido Socialista, lógicamente, y la de Más Madrid. O sea, habría 4 candidaturas, supuestamente, que van a obtener representación en la Asamblea de Madrid, que el votante de izquierda podría elegir entre ese amplio abanico. Las encuestas, yo al menos, Raquel, no me las creo en absoluto. La del CIS de Tezano no está recogiendo el sentir popular. Creo que un buen termómetro va a ser lo que ocurra este domingo en la Plaza de Colón. Ciudadanos, PP y Vox, los 3 partidos que no son de izquierdas en España, los 3 grandes en este sentido, van a respaldar esta manifestación. Y yo creo que depende mucho. Vamos a ver cómo está la calle el domingo. Tú que sales mucho y has hecho información en la calle, en Cataluña el año pasado, cubriendo todo el proceso. ¿Qué te esperas que pueda suceder el domingo?
Bueno, yo estaré allí, además, cubriendo la información para OK Diario y creo que va a ser una manifestación masiva. Yo, por lo que he podido ver en redes, sobre todo, está habiendo un gran movimiento, la gente se siente muy identificada con el movimiento que representa el domingo, que es un movimiento básicamente de pedir unas elecciones generales en España, que tampoco es una cosa sorprendente después de la gestión que está haciendo el gobierno de Sánchez, y de que se pongan las cartas sobre la mesa y se empiece a establecer una democracia justa en la que todos los ciudadanos podamos depositar nuestro voto y elegir a quién sería nuestro presidente del gobierno. ¿Tú crees, Raquel, que si la convocatoria es multitudinaria, porque Sánchez ya hemos visto que su prioridad es seguir en la Moncloa a cualquier precio, crees que si la calle es un clamor el próximo domingo, y no solo en Madrid, en otras ciudades de España, el señor Sánchez podría adelantar elecciones generales, es decir, convocarlas el 26 de mayo? Antes se lo he preguntado a mi compañero Pepe García Saavedra, dice que en ningún caso Sánchez plantearía esa cuestión porque además los varones socialistas se le echarían al cuello y no querrían en ningún caso que ese voto estuviese condicionado por la gestión sanchista y no por lo que ha acontecido en cada comunidad autónoma o en cada ayuntamiento. Bueno, yo creo que también el Partido Socialista lo que quiere efectivamente es quemar del todo a Pedro Sánchez y en el momento que vuelva a haber unas elecciones generales, sean unas elecciones, digamos, partiendo desde cero, obviamente el votante no va a perdonar que el Partido Socialista se haya quedado en su silla imponiendo su posición de presidente, como lo ha hecho Pedro Sánchez, pero bueno, en cierto modo es una manera de quemar un candidato, que es una estrategia electoral muy común en cualquier partido político y se hace mucho en España y hemos visto en otras ocasiones. Pero en cualquier caso yo creo que no las va a convocar, no lo veo con ganas, creo que se siente seguro increíblemente de la gestión de su gobierno y bueno, veremos lo que pasa, pero no lo creo. No pierde la esperanza en que se produzca ese adelanto electoral, que las elecciones generales se celebren el próximo 26 de mayo. El presidente de Vox, Santiago Abascal, que hace unas horas concedió una entrevista a Es Radio. Y no tengo ninguna duda de que esta manifestación será histórica, determinante y que podría conducir, si todos nos damos cuenta de la emergencia que está viviendo España y acudimos el domingo, a que las elecciones fueran inmediatamente convocadas. Raquel, si esta manifestación es multitudinaria, bueno, claramente va a erosionar al gobierno, a Pedro Sánchez, y de estos tres partidos que la van a secundar, Ciudadanos, PP y Vox, ¿tú cuál dirías? Y eso que ha sido el PP el primero que registró la petición a la delegación del gobierno en la capital de España, Ciudadanos el primero que salió a los medios a pedir a sus simpatizantes que respaldasen la convocatoria, Vox en este sentido pues tardó un poco más, pero ¿quién dirías de esos tres partidos que puede recoger con mayor efectividad el descontento con el PSOE? Bueno, creo que Ciudadanos es el que más está buscando este voto de descontento del Partido Socialista, además está intentando redimirse por algunos gestos que han visto sus votantes y los que pensaban votarles en las próximas elecciones, que se han visto con un acercamiento un poco más a la izquierda, entonces bueno, intentar un poco establecer ahí el equilibrio entre recoger votos del Partido Socialista y que sus votantes antiguos un poco más cercanos a la derecha pues sigan votándoles. Puede ser que Vox, porque Vox sabe mediatizar esto mucho, también creo que han sido los más inteligentes en este punto, simplemente porque Santiago Abascal salió y dijo que bueno, que esto no es de partidos, que esto ellos han dicho que siempre que la unidad de España es lo que a ellos más les importa y que por eso se van a juntar con partidos que en principio tendrían unas ideas bastante diferentes con ellos, como por ejemplo Ciudadanos, que ahora parece que se está yendo un poco a la izquierda, pero bueno, ya lo veremos. Creo que el Partido Popular es el que menos va a sacar de aquí. Estoy de acuerdo con Raquel. Ciudadanos está buscando el voto de descontento con el sanchismo, ese voto del Partido Socialista que vimos en las pasadas elecciones andaluzas, que o bien se quedó en casa o bien se fue a otros partidos como Vox. Mucha gente creía imposible que votantes de izquierda, tanto de Podemos como del Partido Socialista, se fuesen a sumar a las filas de Vox. Otros tantos y muchos se fueron a Ciudadanos. El Partido Popular está entre ambos, entre Ciudadanos, que ha adoptado centro-izquierda, y Vox, que es un partido claramente de derechas, un partido que discute mucho lo que han venido haciendo los grandes partidos, el bipartidismo incluso también contra el PP y contra el PSOE, pero en esta cuestión yo creo que el PP está ahí en tierra de nadie, entre dos aguas, un tanto incómodo. Hay quienes dicen que Pablo Casado en muchas ocasiones está adoptando un lenguaje, luego veremos los hechos, porque aquí hay que juzgar siempre en función de los hechos y no de las palabras, pero Casado al menos está comunicando
cosas de tal forma que el propio Abascal lo podría firmar. Sí, claro que sí, hombre, no hay que olvidar que al final el Partido Popular y Vox tienen sus diferencias, pero representan a la derecha española. Lo que es que, bueno, Vox hace unas comunicaciones un tanto más claras, también lo que yo siempre digo, porque no ha estado en el gobierno, y el Partido Popular sí sabe lo que es gobernar y sabe que a veces que esas promesas están a la derecha, digamos, son más difíciles de cumplir, porque al final tienes que contentar a la ciudadanía, aunque no solamente a tus votantes. Pero aún así, pues creo que lo que tienen que hacer ahora los partidos es ponerse de acuerdo entre ellos, hacer negociaciones. Bueno, creo que ahora y siempre, pero bueno, ahora es un momento muy importante. No les queda otra. Exacto, en el que el país no se encuentra en una situación muy buena. Además, están ocurriendo cosas a nivel internacional como lo de Venezuela, donde tienen que estar todos los partidos unidos. Y bueno, si lo consiguen, creo que sus votantes les recompensarán. Pues Raquel Tejero, periodista de OK Diario, muchísimas gracias por estar con nosotros en la redacción abierta. Vas a estar el domingo cubriendo esa manifestación, todo lo que acontezca. La semana que viene nos cuentas, a ver qué tal hay. Por supuesto, os contaré. A la vuelta de la publicidad va a estar con nosotros Juan Carlos Bermejo, que es economista y que además se presenta a las primarias de Ciudadanos para presentarse a la Asamblea de Madrid. Nos lo va a contar a la vuelta. Bueno, ahora sí hemos vuelto de publicidad y no me han pillado. Juan Carlos Bermejo, muy bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos Bermejo es economista, lo conocen todos ustedes, ha participado en muchos programas de esta casa analizando distintos asuntos económicos, pero hoy lo hemos traído a este programa porque se va a presentar a las primarias en Ciudadanos para concurrir a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Es ahora mismo Ignacio Aguado quien lidera la formación naranja en la Asamblea de Madrid. Bermejo, ¿por qué se presenta usted? Bueno, pues por varios motivos, pero el más importante es porque una gran masa de afiliados me han pedido que dé este paso, porque bueno, pues hay razones para pensar que Ciudadanos necesita otro liderazgo en Madrid para ganar las elecciones. Ahora entraremos en detalles. Desde tu punto de vista, me vas a permitir que te tutee, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que no está haciendo el partido bien en la Comunidad de Madrid? ¿Qué cosas habría que cambiar? Bueno, es que fíjate, estas primarias no solo son para elegir al candidato a presidir la Comunidad de Madrid, también es para ver quién va a liderar la región en los próximos 4 años. Entonces, en Madrid, la región, hay dos elementos claramente diferenciados. Por un lado está la capital, con sus 21 distritos, y con sus 21 agrupaciones, que lidera Begoña Villacís, y además lo hace muy bien, porque yo cuando visito las agrupaciones de Madrid, pues me quedo encantado de cómo todos están alineados con ella, están a muerte, y porque además es una persona que se lo trabaja, está con la gente, está con los vecinos, y bueno, pues tiene un liderazgo y además un convencimiento de palabra muy grande. Pero en cambio en el resto de la región, que es también muy importante para Ciudadanos, porque en Madrid tenemos municipios muy grandes, muy importantes, pues eso no ocurre, ¿no? Digamos que lo que veo yo cuando visito las agrupaciones de Ciudadanos es que veo desmotivación, disensión, ¿no? Veo pues cierto, vamos, en definitiva, es el liderazgo que necesita Ciudadanos para poder aspirar a ganar las elecciones en Madrid. Por lo tanto, Ignacio Aguado, que ahora es el portavoz en la Asamblea de Madrid, pues bueno, es bastante notorio y sabido por todo el mundo que no es una persona con gancho, no es una persona que tenga tirón y que no provoca que, bueno, pues que el votante, que es al fin y al cabo el que nos tiene que dar su confianza, pues tenga eso. Esto lo sabe el partido y el propio Albert Rivera incluso pues no lo ha ratificado, ¿no?, como candidato. Por lo tanto, Madrid en su región necesita una alternativa y esta es la de Juan Carlos Bermejo. No así en Madrid ciudad, que Begoña Villacís es en mi opinión la persona más adecuada. Juan Carlos, si no me equivoco, el eslogan que estás usando, al menos a través de las redes sociales, es "Mejor llama a Juan Carlos". Lo hemos visto en tu perfil de Twitter. A ver si podemos ver esa imagen. Better Call Juan Carlos, lo has utilizado en inglés. Bueno, esa es... Ahí lo tenemos. Better Call Juan Carlos. ¿Por qué has usado ese eslogan para esta campaña en las primarias de Ciudadanos, Juan Carlos?
Bueno, esto ha sido una broma de militante, quizás. No, esto ha sido una idea de la agencia que he contratado para las primarias, y que lo que quiere este mensaje es que las primarias en Ciudadanos se realizan de forma telemática. No son en urna el voto, sino que los afiliados entramos en una plataforma y ahí ejercemos el voto. Y ese proceso pues tiene una serie de pasos que pueden tener dificultades, ¿no? Pues autenticaciones, contraseñas, no sé cómo hacerlo. Entonces a la agencia se le ocurrió crear este eslogan con un hilo en Twitter para poner una especie de call center donde llama a Juan Carlos para ayudarte a votar. Y bueno, ha tenido una repercusión un poco curiosa, porque hace una parodia de una serie de televisión que es la de un abogado que defiende a los narcotraficantes y a estas cosas, y hasta el propio Buenafuente me ha hecho una parodia. Pero bueno, yo les digo a todos los espectadores, precisamente lo que queremos con esta parodia es que llamen a Juan Carlos para acabar con la corrupción en Madrid, que está devastando nuestra región desde hace 20 años, pero para acabar con esa corrupción de verdad. Por eso este eslogan, llamen a Juan Carlos y luego voten a Juan Carlos. Bueno, pues ahí está explicado el porqué de este eslogan para tratar de liderar Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Madrid. Juan Carlos, una de las críticas más frecuentes que se le hacen a Ciudadanos es que no tiene las cosas claras. Es que Rivera hace unos años decía, somos socialdemócratas, luego somos liberales, somos de centro, ahora queremos pactar con el PSOE, ahora Sánchez es muy malo, queremos el bloque constitucionalista, queremos al PSOE, a Vox lo dejan fuera, por cierto, siguiendo las órdenes de Macron y de Valls, un cordón sanitario dejando fuera a Vox. Para Rivera el constitucionalismo son PSOE y PP, es el pacto que, bueno, que más o menos en los últimos tiempos ha venido esbozando. Una cosa tenemos clara, que en las próximas elecciones va a haber que pactar a la fuerza, lo de las mayorías absolutas parece que ya es cosa del pasado, al menos en los grandes ayuntamientos, por supuesto en unas generales y en todas las autonómicas. Por lo tanto, me gustaría en primer lugar que me dijeses dónde te sitúas, ya que eres economista, si eres socialdemócrata, si eres liberal, pero de una manera clara, por favor. Y en segundo lugar, si este tipo de críticas que se le hacen a Ciudadanos, y yo el primero que se la hago, son motivadas, crees que... Yo entiendo que todo esto al final responde a una estrategia electoral más que a principios, pero si crees que esto a largo plazo el votante lo puede penalizar. Bueno, yo como Juan Carlos Bermejo te voy a decir que a mí lo de la izquierda y la derecha me la trae al pairo. Yo esos términos no los he usado, yo he hablado de liberales y de socialdemócratas. Y ahora voy a los detalles, porque a la gente lo que le interesa es que le solucionen sus problemas. Y dentro de la socialdemocracia hay cosas muy buenas, y dentro del liberalismo hay cosas muy buenas. Y luego dentro de la socialdemocracia hay cosas muy malas, y ya no te digo si la pervertimos como ha hecho el PSOE durante muchos años, o el liberalismo como lo hace el Partido Popular, ¿no? Que es utilizar esas ideologías para mis adentros, pero no para adentro. Entonces, yo me considero, me gusta la socialdemocracia, pero sin pervertirla, y me gustan el liberalismo, pero con una compensación socialdemócrata. Es decir, a mí no me gusta, o sea, me gusta la libertad de mercado, pero entiendo que hay mercados que tienen que estar controlados un poco por el Estado, porque son estratégicos, y entonces corremos el riesgo de que haya una exclusión muy grande dentro de la población. Por lo tanto, la respuesta es, yo cojo lo mejor de un lado y cojo lo mejor del otro. Bueno, pues me ha parecido la respuesta de Manuel de Ciudadanos. No, es que es la verdad, es decir, yo no soy un político de profesión, y entonces yo cuando veo lo que me ofrece una corriente y la otra, pues tomo lo que me parece más adecuado de ella. Y ojo, incluso habrá cosas que yo diga o haga, y bueno, pues alguien puede decir que son liberales o pueden decir que son socialdemócratas, pero es que me da igual. Vamos a abandonar la teoría, echemos el balón al suelo. Vamos a la práctica, sí, que es lo que a mí me gusta. Y vamos a la práctica, casos prácticos. Eso es. El ejemplo del taxi, que a mí me parece paradigmático. Ponían fin a la huelga los taxistas después de 16 días de paros en la capital de España, Madrid. Yo creo que ellos han perdido. Bajo mi punto de vista, tenían razón en muchas de las reivindicaciones que estaban planteando. Claro. ¿Dónde se sitúa Juan Carlos Bermejo en este conflicto del taxi con los VTCs? Pues mira, yo ahora te lo voy a decir desde un economista y una persona con experiencia en la vida. Vamos a ver. El problema del taxi es muy sencillo. Los taxistas llevan razón. ¿Por qué? O sea, la VTC es un servicio
de necesidad programada. Yo llevo usando la VTC de hace años y yo siempre usaba la VTC, la uso para decir, miren, tal día, el día 13 a tal hora quiero un coche en no sé qué lugar con X características, porque a veces pues, puedo querer 7 plazas, 8, lo que sea. Eso es el negocio de la VTC de toda la vida. Y normalmente tenía pues un contratos con empresas que nos daban ese servicio a un precio determinado. El taxi es un negocio, es un mercado de necesidad inmediata, ¿de acuerdo? O sea, son mercados distintos y que además es público y está regulado. ¿Qué han hecho las VTCs? Se han metido en el negocio del taxi. O sea, un negocio que es de necesidad programada, no regulado, se ha metido en un sector regulado, o sea, porque los taxistas no ponen los precios, los pone el político de turno, y de necesidad inmediata. Por lo tanto, yo creo que los taxistas llevaban razón para defender sus reivindicaciones y poner coto a la invasión de las VTCs. ¿Qué pasa? Pues que se han comportado como unos energúmenos, joder. Ahí va. Esa es la historia. Ahí va mi pregunta. ¿Por qué no han ganado? Porque si tenían las razones de su lado, han perdido la batalla de la comunicación, de explicar las cosas, claro, y la de las formas. Porque claro, cortar la M40, cortar la M30, cortar la castellana, perjudica a otros trabajadores, perjudica... Claro, a la gente, no me gusta usar el término gente como lo usa Podemos, pero a los ciudadanos, a los españoles, sí, sí, que van a su trabajo a las 8 de la mañana y están viendo como una serie de señores que pueden llevar toda la razón del mundo, pero que si tú le estás impidiendo a otros que acudan a su trabajo con normalidad, pues al final te los pones en contra. Efectivamente, y eso pasa también en los partidos políticos. Si no somos capaces de comunicar bien, pues entonces la gente pierde la credibilidad, aunque tú vayas de buena fe, aunque tus intenciones sean buenas. Yo creo que los taxistas ahí han perdido la batalla pues porque no han sabido comunicar y además se han comportado de forma incorrecta. Dicho esto, llevaban razón y... Cuidado, y ya pongo la guinda como economista, es decir, si este negocio de la VTC acaba invadiendo el negocio del taxi, pues al final acabaremos con todo ese tejido empresarial de pequeños autónomos y ese negocio quedará en manos de un oligopolio que entonces sí que te van a crujir con los precios liberales, o sea, los que ahora defienden el liberalismo. Yo me río de eso porque además conozco a todos esos empresarios y sé perfectamente cuál es su objetivo. Fíjate, han dicho que se iban de Barcelona, 4.000 que despiden. Sí. ¿Por qué? Podían haber hecho una regulación la que hubiera hecho falta, ¿no? 1.500, pero pues no, señor, han dicho que se van del todo. Ahí demuestra lo que realmente les interesa a esta gente el mercado. Es todo pantomima, hombre. Yo empleo el término liberales de garrafón. Liberales de capotilla, que decía un profesor mío, no de pacotilla, sino de capotilla, efectivamente. Es que no, eso, honestamente, los que tenemos experiencia ya de décadas en la economía real, en la de la calle, en las trincheras, en vender y en comprar cosas, sabemos de qué picojea toda esta gente. Yo no sé si Juan Carlos Bermejo se cree las encuestas en general y en particular las que elabora el señor Tezanos en el CIS, las hace a medida del señor Pedro Sánchez. La semana pasada veíamos una encuesta sobre las hipotéticas elecciones generales. El Partido Socialista era el más votado. ¿Crees que esto sucedería en el caso de que se convocasen unas elecciones, por ejemplo, el próximo 26 de mayo, un superdomingo, con las municipales, las autonómicas, las europeas? ¿Sería el PSOE el primer partido de España, tal y como están las cosas? Hombre, en las dimensiones en las que publica el CIS, desde luego que no. No te digo que a lo mejor en otros términos pudiera ser así, no dentro del conjunto de España. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ocurre algo parecido, ¿no? Pero vamos, lo del CIS y de Tezanos es una desvergüenza. O sea, esa gente tenía que ser procesada por manipulación, porque es que esto se comportan como los nazis, o sea, intentan darle a la propaganda, utilizan el dinero del Estado para dar propaganda a la gente. Eso es totalitarismo. Entonces, esa gente tenía que ser procesada. Esa es la encuesta del CIS a la que alude Juan Carlos Bermejo. Según el señor Tezanos, vamos a creer en su buena fe, señor Bermejo. Partido Socialista, 29,9%. O sea, el PP quedaría en cuarta posición a 15 puntos del Partido Socialista. Segunda posición Ciudadanos, 17,7%. Tercera Unidos Podemos, que también vive una crisis brutal. Y en quinto lugar Vox. Yo desde luego no me creo. No, eso no hay por dónde cogerlo. Juan Carlos, yo si tuviese que apostar ahora mismo diría que Vox va a quedar por delante 100% de Unidos Podemos. 100%. Eso no hay por dónde cogerlo. O sea, ahora mismo
el PSOE estará más cerca del 20 que del 30, mucho más. Vox, desde luego, está por encima del 12, eso con toda seguridad. Y esa zona gris que pone otros, es que la clave está ahí, la clave está ahí. El 15,6% de otros, eso también es una falsedad como una casa. Porque tú fíjate si lo comparas con los resultados de las generales, que es un 9,9%, o sea, ¿de qué va a haber otros partidos que saquen un 6% más? Que no sea Vox. Porque, a ver, tú dime a mí qué otros partidos del arco parlamentario van a crecer 6% en la intención de voto general en España, y excluyendo a Vox. O sea, eso es imposible. Imposible. Insisto, estos personajes, por malversación de fondo y por manipulación, tendrían que ser procesados. Juan Carlos Bermejo, hablando de Vox, hablamos antes de ese cordón sanitario que Manuel Valls, que Macron, que Rivera a veces establecen hacia el partido Abascal. Usted, en el caso de llegar al poder en Ciudadanos, de presentarse a unas elecciones, ¿pactaría con Vox, por ejemplo? ¿Podría llegar a algún acuerdo? Bueno, te lo voy a decir de otra manera. En España solamente hoy, en mi opinión, hay dos partidos que defiendan la unidad de España, que es el mío, Ciudadanos y Vox. O sea, ni el PSOE ni el Partido Popular. El PSOE porque lo lidera un traidor y el PP porque es un reino de taifas, y en cada taifa dicen una cosa. Por lo tanto, ¿cómo no voy a hablar yo con un partido que defiende la unidad de España? Por supuesto. Otra cosa es que lleguemos a un acuerdo o no lleguemos a un acuerdo, o se pacte o no se pacte, porque cada uno tiene sus programas y tendrá sus preferencias y va a depender de qué posición quedemos cada uno. Esa es la realidad de la política, y como tú has dicho antes, ¿estamos condenados a hablar? Eso por supuesto. Entonces la respuesta es, ¿con vos voy a hablar? Por supuesto. ¿Cómo no voy a hablar con un partido que defienda la unidad de España? Y más ahora. Pues echa en falta esa claridad con la que se está expresando Juan Carlos Bermejo en el líder Albert Rivera. Desde luego que esto que acaba de decir me parece un titular que no nos estoy escuchando yo, al menos al resto de líderes dentro de Ciudadanos. Si acaso a Begoña Villacís en Madrid, bueno, no ha sido beligerante con la posibilidad de llegar a un acuerdo con Vox, pero reconozco y valoro que señale tanto al PSOE como al PP, porque cuando hemos hablado de la cesión del señor Sánchez, esa infamia, ¿no?, que está cometiendo, rebajándose... Traición. Esa traición, rebajándose a la altura de un gobierno autonómico que además en el caso del catalán siguen con el objetivo de independizarse. Yo al menos lo he recordado ayer y también lo he hecho hoy, que la responsabilidad de todo lo que está sucediendo en Cataluña no es solo del señor Sánchez, es del señor Felipe González, del señor José María Aznar, del señor Zapatero y del señor Rajoy. Esto es algo que viene de largo, todos los gobiernos han cedido en mayor o menor medida, pero todos han cedido al separatismo catalán. Sí, el pacto del Majestic lo firmó José María Aznar en el 96. Sí, sí, todos son culpables de la ayuda del señor Jordi Pujol para que yo llegue a la Moncloa, dándote competencias en educación. Esto es gravísimo. Bueno, es que si no hubiera ido tanto incompetente y tanto traidor en el gobierno de España, no estaríamos en estas circunstancias. Probablemente Vox no existiría, probablemente a lo mejor ni Ciudadanos tampoco, ni Podemos. Es que la gente está hasta las narices. Y lo que la gente quiere es que se solucionen las cosas. Y el domingo lo que tenemos que hacer los españoles de bien es salir a manifestarnos y a decirle a Sánchez, se acabó. Y lo que tendría que hacer los partidos políticos es irse a la Fiscalía General de Estado y ponerle una denuncia por traidor. Eso es lo que tenían que hacer. Porque no se puede tolerar, igual que tampoco Rajoy, porque Rajoy se convirtió también como un traidor, teniendo todo el poder institucional, autonómico y local para cambiar las cosas, no hizo nada por impedir el golpe secesionista de Cataluña. Por lo tanto, estos gobernantes no los queremos, la gente lo que quiere es gente que les solucione los problemas. Y esta es una explicación de que haya partidos que están viendo. Y ojo, mensaje también para Vox, no os paséis con los que defendemos España, no entremos todos en el mismo juego. Vamos a ponernos de acuerdo y a salvaguardar nuestro país y las instituciones y a acabar con la industria política de este país, que es la que está devastando las instituciones. Eso es lo que tenemos que hacer todos los españoles de bien, independientemente en qué partido estemos. Pues ahí queda el mensaje de Juan Carlos Bermejo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseo la mayor de las suertes en esas primarias en Ciudadanos. Muchísimas gracias, a vuestra disposición. Va a estar con nosotros en un instante José Javier Esparza para analizar todo esto que está ocurriendo, esta crisis gravísima de gobierno. Pero antes de ello quería que viésemos este vídeo sobre las rectificaciones de Pedro Sánchez. Ten cuidado con lo que dices,
que puede volverse en tu contra una lección que los políticos parece no terminan de aprender. A un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Pues menos mal, igual de claro tenía que quería acabar con Mariano Rajoy y hasta que no lo consiguió, no paró. Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del gobierno por decisión propia. Y tras lograr echarle, primero prometió esto. Nosotros convocaremos elecciones, sí. Cuanto antes, por supuesto. Pero luego cambió de opinión, qué raro. Sí, yo quiero agotar la legislatura porque el gobierno está sacando adelante cosas importantes para el conjunto de la ciudadanía. Cosas importantes para la ciudadanía, dice, pero aparte de preocuparse por los españoles, Pedro Sánchez también tiene su faceta filosófica hablando de vender su alma. ¿Imaginan a quién? Que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él. Pues para no querer venderla, le acabó poniendo un precio bajo. Y lo de su tesis. Como en Alemania, que han desempeñado responsabilidades ministeriales y se les ha descubierto que han plagiado una tesis, lo que han hecho ha sido dimitir. Pero la última, la de su libro, nos deja sin palabras. Si los políticos publican sus memorias cuando se retiran, ¿está mandando Sánchez un mensaje subliminal? José Javier Esparza, director del Gato al Agua, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Yo la primera pregunta que le quiero plantear a José Javier es si el término felón, que ahora todo el mundo con tanta unanimidad está empleando, arrojando contra Pedro Sánchez, en la historia de España solo se ha hecho contra Fernando VII, el rey felón. Fernando VII es el felón por antonomasia porque traicionó a todo el mundo a la vez, a los conservadores, a los tradicionalistas, a los liberales, a todos. El rey felón. Pedro Sánchez aún no es rey. Aún es rey, aunque viaje más que un rey. Aún no es rey, pues sí, pero bueno, también viajan las azafatas. Aún no es rey. Lo otro, se va ganando la calificación que por otra parte ha sido dispensada con cierta frecuencia a diferentes políticos en la historia de España. Y no solo de España, todo se ha dicho. Anoche en el Gato al Agua, García Margallo, ex ministro de Exteriores, hablaba del artículo 102 de la Constitución a propósito de Pedro Sánchez. Decía y argumentaba García Margallo que no era necesaria esa moción de censura que tanto se está hablando, aunque de momento Ciudadanos ha dicho que no la va a plantear. Casado no lo descarta, aunque no se le ve mucha firmeza, no creo que la vaya a plantear. Pero esto decía García Margallo sobre una posibilidad con la que acabar de forma legal con Pedro Sánchez. Pero hay otra figura jurídica en el artículo 102, que es el procesamiento del jefe de gobierno por, si lo piden, una cuarta parte de los diputados en los supuestos de traición o en el caso de atentado contra la seguridad nacional. Artículo 102, Esparza, de la Constitución. Es la tesis de García Margallo, efectivamente, porque la traición implica la presencia de una potencia extranjera, cosa que en este caso no ocurre, y explicaba García Margallo anoche en El Gato, mientras que el atentado a la seguridad nacional, que es todo aquello que pone en riesgo, evidentemente, la estructura del Estado, la seguridad del Estado, sí que entraría en ese artículo. Si partimos de la base de que convertir a un gobierno regional en parte equivalente, parte simétrica en una negociación, es en la práctica convertir el Estado en nada, es decir, romperlo, pues entonces se podría aplicar por ahí. Pero bueno, yo realmente no creo que vayan a mantener, es posible que Ciudadanos y el PP sí, pero que otros pudieran entrar en esa tesitura. La izquierda está haciendo lo posible por solucionar el problema en su interior, es decir, sin romper el partido, tratar de llevar a Sánchez a una posición más sensata. Es difícil porque en este momento Sánchez ya no escucha a nadie. Es fama que la Moncloa ejerce sobre quienes lo ocupan una especie de influjo maléfico. Una maldición, ¿no? Que les hace, sí, que les hace de repente convertirse en un faraón en su pirámide, ¿no? Normalmente se tardan años en conseguirlo, Pedro Sánchez lo consigue en meses. Bueno, eso voy a decir, yo sospechaba que Sánchez, antes incluso de entrar a la Moncloa, ya era faraón, ya padecía este síndrome. Es imposible, sí. Bueno, Abascal hablaba también de responsabilidades penales, el otro día a través de las redes sociales, contra el presidente Pedro Sánchez. A ver si podemos rescatar ese tuit. Decía Abascal aceptar una mediación internacional
es un reconocimiento de facto de la independencia de Cataluña y, por lo tanto, una traición de Pedro Sánchez a España y a la Constitución. A los golpistas separatistas solo hay que aplicarles el Código Penal. A Pedro Sánchez parece que también. Bueno, es complicado esto de emplear el Código Penal contra Sánchez, ¿no? Pues seguramente no es complicado, lo complicado es llevarlo a cabo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con esa eterna distancia que hay entre lo que todo el mundo entiende por traición y lo que los códigos codifican, valga la redundancia como tal, ¿no? Objetivamente es una traición a partir del momento en el que tú públicamente accedes a convertir a una casta política regional en lo que ella pretende, el convertirse en una parte simétrica a la misma altura que el gobierno del Estado al que pertenece y que le paga los sueldos, por cierto. Entonces, bueno, se puede llamar de muchas formas, pero quizá la de felonía al final va a ser la más. Pero claro, eso no es un delito. José Javier Esparza va a acudir el domingo a la Plaza de Colón al mediodía, a esa manifestación contra Pedro Sánchez. Pues si todo sale como tiene que salir, estaremos ofreciendo esa manifestación desde esta cadena. Veremos si todo sale como tiene que salir. En cualquier caso, sea arriba con las cámaras o sea abajo, estaré claro. Bueno, Santiago Abascal hace unas horas concedió una entrevista a Es Radio y barajaba la posibilidad de que hubiese adelanto electoral, en el caso yo creo que se va a dar, de que la manifestación sea un clamor, sea un éxito. Hablaba de esa posibilidad de un superdomingo el 26 de mayo. Y no tengo ninguna duda de que esta manifestación será histórica, determinante y que podría conducir, si todos nos damos cuenta de la emergencia que está viviendo España y acudimos el domingo, a que las elecciones fueran inmediatamente convocadas. Esparza seguro que se acuerda de lo que ocurrió en Barcelona 7 días después de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre del 17. Se celebró una manifestación multitudinaria, 8 de octubre del 17. Yo creo que había 1 millón de personas en Barcelona, todos reclamando la soberanía nacional y, recordemos, el señor Josep Borrell abroncó a las masas, a los españoles que allí se estaban manifestando contra ese golpe separatista. Quiero recordar que Borrell dijo algo así como: no seamos como las turbas romanas, sí, señor, porque la gente estaba gritando Puigdemont a prisión. Entonces, exactamente. Mi pregunta, José Javier, es ¿quién va a dar el discurso este domingo? Porque como sea Vargas Llosa nos podemos esperar algo parecido. Esperemos que no. Yo no tengo ni la menor idea de lo que esta gente está pactando. Tienen tantos complejos todos ellos, en particular Ciudadanos, el PP también, que es absolutamente imprevisible. Yo no pondría ningún discurso, sinceramente. Yo dejaría que fuera la gente, ya está, que fuera con sus banderas y que llenara el Madrid. Y no habría que decir nada más. Es verdad que los políticos españoles hasta la fecha han demostrado en este tipo de historias, sobre todo, aún peor, no solo se apropian del sentimiento popular, sino que lo neutralizan. Y en España ha pasado desde las manifestaciones contra el ETA, cuando el asesinato de Miguel Ángel Blanco, acuérdate, bueno, tú eres muy joven, no te acordarás. Sí, me acuerdo, José Javier. Pero en todo caso, la lectura de los acontecimientos es esa, ¿no? Y siempre, lo de Barcelona fue, que tú citabas antes, es otro perfecto ejemplo. Al final los políticos se ponen en la cabeza de la manifestación y neutralizan lo que la gente quiere y lo convierten en otra cosa. Manuel Valls, por ejemplo. Bueno, pues si ese es el resultado, mejor que se quiten del medio, ¿no? Se acusa a Ciudadanos a veces de ser la veleta naranja, pero también el Partido Popular, el nuevo PP, o hablan del nuevo PP de Casado, aunque Casado estuvo como diputado en el Congreso cuando Rajoy y Soraya mandaban, y cuando había que votar sí, le daba sí, cuando había que votar no, le daba no, siempre con la disciplina del partido, con esa lección muy bien aprendida. Hoy Maroto, José Javier, hablaba del aborto de esta manera. Yo creo que el debate sobre el aborto es muchísimo más amplio y aportaré un dato que seguramente dejará con muy mal sabor de boca a algunos espectadores que nos estén observando en este momento. Si estos datos se corroboran, y son datos oficiales, el supuesto de aborto en España más habitual no es el de jóvenes mujeres que han podido tener un descuido o una noche loca en su juventud. No es ese caso, ni mucho menos. El supuesto de aborto más habitual en España es el que sucede en el tercer hijo en un matrimonio o una pareja de hecho. Es decir, en España el aborto se está utilizando como una herramienta de conciliación y esto es brutal, es extremadamente duro. Como una herramienta de conciliación. Y dice, yo no manejo esos datos, que se aborda sobre todo del segundo al tercer hijo. Y en parejas de hecho.
Es curioso el dato, desde luego. Yo no sé si es adecuado utilizar el término de herramienta de conciliación, porque me parece que da lugar a tantos malentendidos que mejor habría podido poner otra cosa. Ahora, que se está utilizando en la práctica como método anticonceptivo, sí es verdad. Es una evidencia. Y esa evidencia, que seguramente es lo que ha querido decir Maroto, pongámosle, atribuyámosle esa intención, ¿no? Es un hecho objetivo, demuestra que el aborto... En fin, es interesante porque también ha salido hoy Casado, me imagino que lo tenías aquí apuntado, sí, ¿no? Ahora lo veremos. Pues vamos a verlo, porque tengo un par de consideraciones que hacer sobre esa Vamos cuestión. a ver qué es lo que ha dicho Casado esta mañana. Creo que tenemos que hacer un análisis de qué sociedad estamos construyendo y sobre todo que eso a la izquierda se le da muy mal. Si queremos financiar las pensiones y la salud, debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos. El Partido Popular apuesta por una cultura progresista a favor de la vida, además porque España es un país con un invierno demográfico que pone en riesgo el sistema de pensiones, así como el sistema de salud y de prestaciones públicas. Habla Pablo Casado de recuperar la ley del aborto del año 1985. Hay que recordar que en España han sido abortados más de 1 millón de niños desde entonces, Sí. utilizando el tercer supuesto. Vamos a ver esa ley del aborto del año 1985 que ahora quiere recuperar el Partido Popular. Esto es lo que viene diciendo hoy Pablo Casado. No sé si lo tenemos, Raquel, ahí está. Esta ley del 85 que aprobó Felipe González, entonces estaba en el gobierno, el Partido Socialista. Grave peligro para la salud de la embarazada, se podía abortar en cualquier momento, en caso de violación hasta la semana número 12 y en casos de graves taras físicas o psíquicas del feto o de la madre. El caso de la salud psíquica de la madre era el que se estaba utilizando en la mayoría de los casos, claro, efectivamente, para llevar a cabo el aborto, Javier. Así es, que es el problema de esta ley. La ley del 85 es una ley muy complicada, porque, en fin, puede parecer que es de sentido común lo que propone. De hecho, el supuesto de violación, por ejemplo, es un supuesto tan ínfimo proporcionalmente que real. Pero el problema es que se concibió, o mejor dicho, se desarrolló de tal manera que daba la impresión de que se dejaba deliberadamente una puerta abierta para poder utilizar el supuesto de la salud psíquica de la madre como una justificación del aborto. En todo caso, yo quiero decir algo. Me parece que Pablo Casado ha sido muy valiente al plantear esto y al plantearlo así. Lo que ha dicho en general es de bastante sentido común, incluida la cuestión del invierno demográfico. Y no hay más que ver la reacción histérica de la izquierda, que lo que le ha reprochado es algo así como Casado nos quiere devolver al pasado, como si no hubieran pasado todos estos años desde Lo entonces. ha dicho Rivera. 18 más 15, 33. ¿Qué pasa? Que en estos 33 años hemos aprendido cosas muy interesantes sobre el código genético, sobre el momento en el que realmente empieza una nueva vida con un ADN nuevo a formarse, cosas que en aquel momento se sabían, pero no se sabían con la misma certidumbre que hoy. Así que es verdad que hoy una política pro vida es una política progresista en ese sentido, porque está mucho más al compás de lo que la ciencia nos dice, que esa otra política de aborto que consiste en pensar que el feto no es un ser humano, sino un ser vivo, como dijo la ministra Aído, responsable de la ley actualmente vigente. Así que yo creo que ahí Pablo Casado ha estado valiente. Claro, yo habría añadido de inmediato la ley del 85, corrigiendo el supuesto que la convertía en una no ley, en realidad, ¿no? Vamos a ver ahora en las imágenes, en ese gráfico, cómo están las cosas en relación al aborto. La ley del año 2010, la ley Aído. José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente de España por aquel entonces. Curiosamente, las dos leyes del aborto las ha aprobado el PSOE, estando en el poder. Aborto libre hasta la semana 14, la actual ley del aborto que tenemos en España. Cuando haya grave riesgo para la embarazada, hasta la semana 22. Graves anomalías del feto, hasta la semana 22. Anomalías incompatibles con la vida en cualquier momento y cualquier enfermedad incurable del feto, también en cualquier momento del embarazo. Lo cual son catalogaciones tan extremadamente abiertas que dejan, por ejemplo, que niños con síndrome de Down u otras afecciones del mismo carácter sean abortados de oficio, ¿no? Es verdad que las dos leyes fueron aprobadas por el PSOE, es verdad que las dos leyes fueron mantenidas después por el PP, cosa que también hay que subrayar, porque aquí al final el PP también tiene su parte de responsabilidad y muy alta. Ocurre que el tema del aborto es, ¿cómo decir?, francamente difícil de revertir en una sociedad como la actual, de una cultura profundamente individualista, ¿no?
A mí me parece que es un gigantesco festival de hipocresía por todas partes. Por parte de la izquierda, porque la izquierda ampara políticas ecologistas y animalistas que yo en buena parte comparto y al mismo tiempo niega la vida del ser humano en estado embrionario. Me parece una cosa terrible. Y en la derecha ha sido tradicionalmente también una cuestión bastante hipócrita, porque se oponían en otro tiempo con absoluto fervor al aborto y al mismo tiempo eran incapaces de tolerar la existencia de madres solteras. Conviene recordarlo, ¿no? Es decir, aquí al final cada uno tiene su parte de culpa. Quizá lo que hay que hacer es pensar de forma racional las cosas, ¿no? Y de forma objetiva. Sabemos que la vida nace desde el mismo instante de la concepción. ¿Y cuándo? Sí, lo sabemos objetivamente, es decir, se llama ADN y existe. Luego, entonces, ahí hay una vida humana individuada y eso no se puede negar. Luego puedes añadir un discurso de carácter, digamos, retórico. No, pero es un humano, pero no es una persona, como decían algunos, ¿no? Ese tipo de cosas, pero al final, no, ya decía que era un ser humano, pero no un... Era un ser vivo, pero no un ser humano. Ahora, digamos que esa es la versión churri del debate real, que es, no, pero eso es un ser vivo, un ser humano, pero no es una persona, porque la persona es otra cosa. Bueno, vale, son palabras. No, es un ser humano. Y por tanto es una persona formándose. Bueno, a partir de esa base, lo lógico es aceptar que el aborto en sí mismo no puede ser un derecho fundamental, porque nadie puede tener un derecho fundamental a prescindir de la vida de otra persona, salvo que usted me autorice por lo mismo a mí a prescindir de la vida de Javier Torres, por ejemplo, porque lo tengo aquí al lado, porque es otra persona y puesto que nada me... Es absurdo. Otra cosa es que tú puedas entrar a discutir la casuística concreta de supuestos en los que sería aceptable prescindir de esa vida por causas de fuerza mayor, normalmente por incompatibilidad con otra vida, cosa que es un debate que es sensato tener, porque aquí nadie, en fin, quiere perseguir no, pues, pero quizás devolver a la sensatez, ¿no? Y a la serenidad y a la seriedad, sobre todo científica y filosófica del asunto, es lo que nos hace falta. Y en ese sentido lo de Casado hoy es un buen paso. Javier, antes de que te despida, me gustaría que analizásemos en clave internacional todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Juan Guaidó ya es el presidente interino para casi todos los países occidentales. Menos para España, que es el presidente encargado, como dijo Pedro Sánchez, como si fuera un capataz. O autoproclamado, ¿no? Como muchos socialistas también están... Sí, Pedro Sánchez dijo presidente encargado. Encargado. Que es como el encargado de la obra, hasta que venga el jefe, en fin. Bueno, vemos unas imágenes, José Javier, que corresponden a la frontera entre Venezuela y Colombia. Se supone que por ahí iba a entrar ayuda humanitaria tan necesitada para el pueblo venezolano y la respuesta del presidente Maduro, del chavismo, ha sido esa, bloquear las 3 carreteras. Así es. Esto es obviamente un gesto más, ¿no?, de la desesperación en la que vive el chavismo. No sé si viste la entrevista que Évole realizó a Maduro. Mi parte, sí. Le preguntó, a mí me gustó esa pregunta, ¿duerme usted bien por las noches? Esa pregunta me pareció muy buena, es decir, otras no me gustaron en absoluto, pero esa me pareció muy certera, que daba en el clavo, y el señor Maduro, que yo creo que está medicándose seguro, no puede ser que un ser humano esparta en su pellejo, pueda dormir perfectamente. Tampoco lo iba a comparar con Hitler en el búnker, pero me parece una situación casi límite, ¿no? Bueno, yo creo que Maduro es un magnífico actor. Dentro de la cúpula del chavismo se le eligió porque era un tipo que tenía, como decir, habilidad negociadora, porque venía del mundo sindical, del automóvil y tal, y porque era, bueno, pues lo que se llama un tipo muy locuaz, en fin, un charlatán, en el mejor de los sentidos del término, ¿no? Y en el peor también. El poder realmente lo tienen otros, la mujer de Maduro y Diosdado Cabello. Y ese gesto de tapiar la carretera, en fin, taponarla con esos trailers, lo que demuestra es que si hay una negociación en marcha para que la élite del chavismo salga del país, esa negociación no ha acabado todavía. Unas imágenes que nos estremecen, que nos ponen la piel de gallina. La policía chavista persiguiendo a una mujer en plena calle, no sé si son 30, 40 o 50 agentes, y golpeándola. Ahí estamos viendo. José Javier, una mujer en una manifestación, la policía antidisturbio venezolana la detiene, por llamarlo de alguna manera, y la golpea en el suelo, le pegan patadas en todas las partes del cuerpo. Esto es lamentable. Esto yo creo que también es otro síntoma de que el régimen chavista está prácticamente acabado. Así es, sí, es muy grave y además de muy feo, pero
tampoco es la primera vez que pasa, es decir, que esta situación de histeria por parte del régimen ya lleva muchos meses instalada, ¿no? Del régimen y de sus sicarios. Y bueno, por esto es tan importante lo que planteaba Guaidó y compañía de una ley de amnistía inmediatamente, ¿no? Porque esta gente al final van a ser los sicarios de un poder saliente. ¿Siguen en Venezuela los mandos militares de Cuba? Que son los que se supone que han estado asesorando a los mandos militares venezolanos. Bueno, sí siguen, pero van a su rollo. Es decir, Cuba no va a caer defendiendo a Maduro. Cuba estará allí lo que pueda. Y no es muy difícil ver que en esta negociación los apoyos que tiene Maduro no son apoyos de Maduro. Son apoyos a un régimen que ha permitido una estructura económica de complicidades de la que otros sacan beneficio. El oro para Turquía, Irán, el interés geopolítico para Rusia, etcétera, ¿no? Maduro solo es un peón. Es decir, que para todos ellos, Cuba incluida, sería perfectamente factible una situación en la que tú quitas a Maduro y organizas una transición que mantenga los intereses, los privilegios, tanto de la casta dominante venezolana, que será más difícil de mantener, como de los países que obtenían cierto beneficio de esta situación, ¿no? José Javier Esparza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta esta noche. Te vemos esta noche en El Gato al Agua, sí, 21:45, 9:45 de la noche. ¿Alguna pincelada? ¿Quieres adelantar algo? Bueno, preparando la manifestación del domingo, como es lógico, y examinando el caos formidable que se ha producido en el Partido Socialista, que literalmente está ardiendo, no solo lo que es el partido, sino todo el conglomerado de opinión de la izquierda. Ángel Barceló mismo, y Gallaki Gabilondo, en fin, gente que nunca ha hecho otra cosa que defender al PSOE, está sacudiéndole a Pedro Sánchez con una furia inusitada. Y contaremos cosas muy extrañas que están pasando en Andalucía, en el desmantelamiento del chiringuito socialista de Andalucía, donde van apareciendo cosas que son de verdad para no creérselas. En fin. Pues no se lo pierdan, 9:45 de la noche, El Gato al Agua. Me dicen que ya tenemos conexión con Guillermo Rocafort. Abogado Guillermo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me consta que has presentado un escrito de oposición al recurso de apelación del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de noviembre que obligaba al consistorio a aclarar el nombre de SICAP o SICAP sobre el patrimonio de Manuela Carmena. En teoría se supone que la cantidad ascendería a 430.000 euros. ¿Cómo está ahora mismo la cosa, Guillermo? Bueno, pues ahora mismo está la situación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Tendrá que decidir si confirma esta sentencia, que espero que la confirmará, porque yo lo veo bastante claro, o si la revocará. En última instancia, aquí lo que se está jugando es el cumplimiento estricto de la ley de transparencia aplicada a los altos cargos de las administraciones públicas, en este caso la alcaldesa de Madrid, que es la única edil, junto con una o dos más, me parece, que no, digamos, informa en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid en donde tiene invertido pues unas inversiones financieras de más de $500.000 de euros, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid no se lo exige, porque claro, es la máxima regidora, y al final pues tiene que ser un ciudadano, en este caso yo, el que muy gustoso, promueve una acción judicial que lleva ya camino de 3 años, que fue iniciada precisamente con la primera declaración patrimonial de la alcaldesa, cuando tomó posesión, que me llamó mucho la atención, porque yo como doctor en economía y experto en sociedades SICAP, intuyo que allí hay un tufo de que esta alcaldesa pues tiene una SICAP. Guillermo, el ayuntamiento sostiene que solo puede aportar la documentación que le ha entregado Manuela Carmena, pero claro, esta documentación es insuficiente, por lo tanto, ¿está el ayuntamiento encubriendo a la alcaldesa? Absolutamente, ese es el motivo fundamental de mi escrito de oposición al recurso de apelación, porque es obligación de la administración exigirle a sus altos cargos, a sus responsables, desde los que están en la base hasta en la cúspide, pues que informen de lo que tienen que informar, porque aquí ya no solamente que no dice, digamos, en dónde lo tiene invertido, sino tampoco informa de la fecha de adquisición, por ejemplo, ¿no? Y estamos ante un personaje público, pues que como bien sabemos ha sufrido procedimientos o ha experimentado procedimientos de alzamiento de bienes, operaciones oscuras de su marido, de sus hijos, y aparte que por otro lado ella misma ha dicho que es una herencia que ha recibido de su padre, ¿no? Lo cual nos equipara al personaje a la figura de Pujol, que utilizó a su difunto padre pues para, digamos, justificar un patrimonio que en todo caso sí que resulta muy sospechoso, y más en un personaje que encabeza la extrema izquierda de Madrid, que se supone que es distributista y
coleccionizadora, ¿no? Guillermo Rocafort, nos tenemos que ir a publicidad. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Hasta pronto. Hasta pronto. Volvemos en un instante, no se vayan. Daniel Rodríguez Asensio, economista del Club de los Viernes, muy bienvenido. Muy buenas noches, Javier, encantado de estar aquí. Bueno, ya la semana pasada se incorporó a la mesa de la redacción abierta para tratar algunos asuntos económicos. En aquella ocasión una comparativa entre el taxi y los VTCs. Ahora nos trae otro tema bien distinto. Correcto, esta semana veníamos a hablar de la brecha intergeneracional y de un asunto concreto que es la accesibilidad a la vivienda. ¿De acuerdo? La brecha intergeneracional es todos esos elementos que impiden que las generaciones jóvenes puedan tener un futuro próspero y puedan tener un futuro libre y en el que la meritocracia realmente funcione para ser una palanca de ascenso en la escala social y de consecución de todos esos objetivos individuales que todos tenemos. Y lo que está ocurriendo es que debido a una excesiva intervención del Estado en forma de impuestos, en forma de regulaciones y un largo etcétera, pues no podemos. Y un ejemplo es la accesibilidad a la vivienda. Si tú ves los datos, España tradicionalmente es un país en el que la vivienda en propiedad, además de ser un bien de primera necesidad, que eso es común a todo el mundo, es un bien de inversión, un bien de ahorro. Es decir, en España no se ahorra tanto en bolsa o a lo mejor en productos financieros y se ahorra mucho en vivienda. Y ahí tenemos los datos de Eurostat. El 77% de los hogares españoles están en régimen de propiedad, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea, la media de la Unión Europea son más o menos un 50% y estamos, no sé si creo que somos el cuarto o el quinto país a la cabeza. O sea, ese es uno de los factores que ayudan a entender o a explicar por qué es tan complicado acceder a la vivienda para los jóvenes. Mi sensación es que el acceso a la accesibilidad a la vivienda de los jóvenes es un problema puramente de oferta. ¿Por qué? El problema de la vivienda no es a nivel nacional, es decir, los precios de la vivienda, de la compraventa de vivienda y del alquiler de vivienda no están subiendo por igual en toda España. De hecho, solo 6 provincias han recuperado los niveles de precios precrisis, el resto de España no, ¿de acuerdo? Entonces es un problema local. En Madrid, por ejemplo, sí que se da. El alquiler, por ejemplo, en Madrid está por las nubes. Se está subiendo a doble dígito y además es un... Hay muchísima demanda, quizás. Es que es un indicador, porque tú al final, si tienes un piso en alquiler y un piso en venta, son bienes sustitutivos, o compras o alquilas, ¿de acuerdo? Si compras para alquilar, al final otro va a alquilarlo, entonces sigue siendo bien sustitutivo. ¿Eso qué significa? Que cuando uno sube significa que tiene más demanda y por tanto el otro debería bajar. Si los dos están subiendo, lo que esconde es un desajuste importante en el mercado, un desajuste que además se está produciendo por una escasez de oferta relevante, ¿de acuerdo? ¿En qué se ve eso? Bueno, no hay más que ver las grandes colas que están apareciendo últimamente en los medios de comunicación para acceder a una vivienda, especialmente por los jóvenes, ¿no? Pero, claro, al final, si tú tienes un exceso de demanda, o mejor dicho, una carestía de oferta, el precio se dispara, que es lo que está ocurriendo. Y las viviendas vuelan. Las viviendas vuelan por completo. Este es el segundo tema. Vamos a ver el de... Sí. El del alquiler, la vivienda, sí. El alquiler. Este es el gráfico que vamos a poner aquí. Es clave, me parece fundamental, porque aquí vemos, según datos del INE, ¿de acuerdo?, el 77% de los hogares en régimen de propiedad que os he dicho antes, y cómo en los hogares cuya persona de referencia está entre los 16 y los 29 años, la brecha del alquiler se dispara al 52%. Esto no se puede explicar ni por factores de una excesiva menor renta, ¿vale? La renta de estos hogares es más o menos un 10, un 15% menos que la del resto de hogares. Tampoco se explica por un cambio en las inquietudes de estos hogares, porque en 2006 el 52% que estamos viendo ahí era un 26%. Entonces se explica por una barrera existente a la entrada a la accesibilidad a la vivienda, que la están sufriendo o la estamos sufriendo los más jóvenes, ¿de acuerdo? Tampoco se puede contemplar esto como si fuera un elemento de sostenibilidad en el mercado de la vivienda, porque el 40% de las familias
que están en régimen de alquiler destinan más del 40% de su renta total solo a pagar el alquiler, ¿vale? Ese 40% es lo que en inglés llaman overburden rate, que es la ratio que define, digámoslo así, cuando los precios están disparados en relación a la renta, ¿de acuerdo? Entonces, es un problema y es un problema que debemos de atajar. ¿Cómo? Con políticas privadas de incentivo de la oferta, nunca restringiendo la demanda. No, el Estado no tiene que intervenir, por ejemplo, para regular el precio del alquiler. El alquiler está por la nube, por ejemplo, en ciudades como Madrid. ¿No tiene que meterse el Estado, por ejemplo? Una regulación del precio del alquiler implica automáticamente una restricción adicional en la oferta del alquiler. Por tanto, si estamos diciendo que estamos ante un problema de oferta y restringimos aún más la oferta, ¿qué va a ocurrir? Que el precio va a subir más. ¿De acuerdo? Pero si el Estado restringiese los precios no podría subir más, ¿no? Sí, ¿entiendes? Porque si restringe el precio, yo que soy el propietario de un piso que está en alquiler, resulta que no me interesa asumir el riesgo de alquilar el piso, mi vivienda... A un precio por debajo del que yo estimo. A un precio por debajo del mercado y por tanto esa vivienda sale del mercado. Prefiero claro, tenerla no vacía. La pongo en alquiler. Claro, prefiero tenerla vacía. Entonces la oferta de pisos en alquiler cae y por tanto... ¿Y tú crees que mucha gente que tiene un piso en propiedad prefiere tenerlo vacío que tenerlo alquilado a un precio igual un poco por debajo del mercado? Por supuesto. ¿Sí? Sí es lo que está ocurriendo. Hay muchos pisos vacíos porque el riesgo que asumes al alquilar una vivienda, no hay pisos tienes vacíos que compensarlo. Porque no hay demanda en esas ciudades donde hay más pisos vacíos en Madrid. Hay muchos pisos vacíos en Madrid. Pero en Madrid el precio no es un precio por debajo del mercado, ni mucho menos. Pero aún así no compensa alquilarlo porque parece que estamos Daniel, viendo... si tú coges, perdóname, economía básica, si tú coges los sueldos, sí, el sueldo medio sí, de un joven de entre 25 y 30 años, sí, y coges el precio de alquiler de las casas de Madrid, vemos que hay una diferencia tremenda. Esta brecha no la había, por ejemplo, porque lo dices aquí, soñar para nuestra generación es un sueño el poder tener un piso en propiedad, no hablo ya del alquiler, pero la generación de nuestros padres eso no ocurría. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Te voy a dar un dato. El 60% de la renta de esos hogares que acabas de decir se va al alquiler, el 60%. No estamos hablando del 40%, estamos hablando del 60%, te queda solo un 40% para luego vivir. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, el precio está por la nube, pero eso no tiene nada que ver con que yo, que soy propietario de un inmueble, lo ponga en alquiler o no, porque yo, propietario del inmueble, he visto cómo el IBI me ha subido casi un 40% en los últimos 2 años. Yo, propietario de un inmueble, estoy viendo cómo, si tú no me pagas a mí el inmueble, no me pagas el alquiler, no te voy a poder echar. Y eso es un riesgo que yo estoy asumiendo, y ese riesgo me tiene que compensar con una rentabilidad. Si yo compro un piso que ya está alto el alquiler, la adquisición de vivienda y no le puedo sacar una rentabilidad, automáticamente lo que voy a hacer es quitarlo del alquiler. Eso es lo que está ocurriendo y por eso los jóvenes no podemos acceder a un piso ni en alquiler. ¿Y cuál ni ha en venta. sido la diferencia esencial entre la época de nuestros padres y la nuestra? La diferencia esencial es que en la época de nuestros padres, digamos, la oferta de pisos abundaba. La burbuja inmobiliaria, de hecho, no siempre fue burbuja. Básicamente que había más oferta que demanda y ahora es al revés. En muchos casos hay más demanda que oferta. Claro, eso es. Y eso es lo que encarece el precio del piso. Correcto. Antes de ser burbuja, el mercado inmobiliario estaba ajustado. ¿De acuerdo? Es decir, la oferta y la demanda encajan a un precio y por eso puedes acceder a una vivienda, ¿de acuerdo? Eso, aparte de que la economía era mucho más próspera y mucho más productiva y por tanto los salarios crecían más. Pero bueno, eso es un tema de demanda. Desde el punto de vista de la oferta, eso es lo que ocurría. Y además, es verdad que tu padre y el mío, yo por lo menos en mi caso he oído siempre que pagaban un 15% de interés. Precisamente porque pagaban un 15% de interés podían acceder a una vivienda a un precio razonable. Eso es cierto. Ahora, los tipos de interés han bajado al 0% incluso, y los estudios lo que demuestran es que tipos de interés al 0% impiden que los agentes no solventes entren al mercado de crédito, que es lo que está ocurriendo, y entonces los agentes solventes concentran el crédito y concentran la compra no solo de bienes inmobiliarios, sino de bienes inmuebles. Entonces el mercado se concentra y sube. ¿Cómo se soluciona eso? Más oferta en el mercado, sin ninguna duda. El otro asunto que viene a tratar el economista Daniel Rodríguez Asensio es el de la revolución digital. Argumentabas en un artículo en Libre Mercado que la revolución digital, sobre todo a quien más va a afectar, es a la clase política, que teme mucho esto que se habla de democratizar en fin, las tecnologías, las redes sociales. Yo en el caso de las redes sociales
sí que veo claramente, como está fuera del alcance del poder político, como ya estamos viendo, por ejemplo, desde Estados Unidos, ciertos tics, ciertos políticos que están tratando de regular las redes sociales, puesto que por ahí se les escapa el poder, mucha información que circula sin que ellos lo puedan controlar. Es cuestión de tiempo. La revolución digital ataca 4 pilares fundamentales a través de los cuales la clase política nos controla. Primero, la educación, que siempre ha sido un elemento de manejo de la población de forma tradicional. ¿Cómo? Pues mira, cualquier persona que tenga un mínimo de inquietud, una mínima capacidad de acudir a Internet, que es esa herramienta que nos empodera a más no poder, y buscar ¿Has usado artículos. el término empoderar? Sí, nos empodera increíblemente, pero al individuo. Tú acudes a Internet y tienes blogs totalmente independientes, tienes medios de comunicación de todo sesgo y de todo tipo, y tienes la capacidad, en definitiva, de crearte tu propia imagen, tu propia idea, tu propio pensamiento. Ya estás fuera del ámbito político. Segundo elemento fundamental, medios de comunicación. Lo acabas de comentar. Las redes sociales tienen la capacidad de destrozar cualquier noticia falsa que dé el medio de comunicación de más masas de todo el país, y te diría que de todo el mundo, con una sola foto que demuestre lo contrario a lo que está contando cualquier medio de comunicación, es suficiente para que la mayor parte de la población se haga eco de ella, ¿de acuerdo? Entonces, segundo elemento que ya no controlan los políticos. Tercer elemento, todo el ejército burocrático que tienen por debajo, es decir, gracias a Internet, las necesidades de trato humano, de acuerdo, con una administración pública, se reducen exponencialmente. Es decir, cualquiera puede ir ahora y entrar en un portal de Internet de cualquier ayuntamiento o de cualquier administración y hacer el trámite que considere necesario, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos funcionarios que hoy están lastrando la prosperidad y la productividad del país, pierden automáticamente su sentido. Eso está en inglés, Daniel, vamos a explicarlo. Esto es un gráfico del Banco Mundial, que aquí lo que dice es cómo destruye o crea empleo dos tipos de empresas, las innovadoras y las no innovadoras, ¿de acuerdo? La primera columna, que es en un periodo de crecimiento, ¿vale?, económico, vemos cómo las innovadoras prácticamente duplican la creación de empleo que las no innovadoras. Estamos hablando de creación de empleo en un horizonte de 2 años, ¿de acuerdo? Segunda columna, que pone boom, ahí eso es cuando estás en el pico ya de crecimiento, porque la economía es cíclica, ¿de acuerdo? Y pues ahí lo vemos. Una de las señales que siempre se identifican para tratar de prever un fin de ciclo es precisamente tasas de crecimiento del empleo muy elevadas. Pues ahí lo vemos. Incluso en el boom también las innovadoras generan mucho más empleo que las no innovadoras. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a decaer y ya empezamos en una situación de desaceleración como la que estamos ahora, que sería la tercera columna, pues la brecha se aumenta. Vemos ahí que las empresas innovadoras crean empleo al ritmo de un 6%, mientras que las no innovadoras a un 2%. El problema viene en las recesiones. En las recesiones, las empresas no innovadoras automáticamente son las que más destruyen empleo, porque evidentemente es un empleo menos cualificado, más cíclico y todo esto que hemos hablado, y sin embargo las innovadoras destruyen, pero menos. En definitiva, todo esto que le hacen contar de que la revolución digital es una amenaza para el empleo, es un cuento chino. Es como, tú imagínate que volvemos a los años 60 y un ejército de burócratas les hubiera dicho a nuestros abuelos que no, que es que la introducción de maquinaria agrícola en el campo es mala para su trabajo y es negativa para la población. Ojo, con el 80% de la población empleada en el sector agrario. Tú imagínate dónde estaríamos ahora. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, y por eso es tan importante la revolución tecnológica, porque si no abrazamos la innovación, si no incrementamos la productividad que lleva décadas estancada, no vamos a poder pagar las pensiones, no vamos a poder sostener el estado de bienestar. Daniel Rodríguez Asensio, además, forma parte del Club de los Viernes. Voy a contar que, lógicamente, se van a adherir a la manifestación de este domingo al mediodía en la Plaza de Colón,
Bueno, esa es la portada del diario ABC. Tanto Vox como PP como Ciudadanos van a acudir a esta manifestación contra Pedro Sánchez, de la que van a solicitar adelanto de las elecciones generales y que deje de ceder ante el separatismo del señor Quim Torra. Va a ser una movilización, una manifestación en la que van estos tres partidos, pero que no se van a ver, al menos así lo han pedido los tres líderes, banderas ni logos de ninguno de estas tres formaciones. Esto tiene que ser una manifestación pues que recoja el sentir, el clamor popular contra toda esta deriva de cesión de Pedro Sánchez ante el separatismo. El Club de los Viernes, Daniel, va a asistir. El Club de los Viernes no va a asistir. El Club de los Viernes va a apoyar con todos los medios que tenemos. Yo no sé si son muchos o pocos, pero con todos los que tenemos... Apoyáis, pero asistís, además, Por ¿no? supuesto que asistimos, pero que no solo asistimos, que vamos a apoyar con todos los medios que tenemos a esta iniciativa que nos parece histórica. Llevamos luchando precisamente porque PP, Ciudadanos y Vox se alineen desde octubre, noviembre del año pasado. Hemos entregado documentación a las altas esferas, sobre todo del Partido Popular y de Vox. Nosotros lo llamábamos la marcha del millón. Esperamos que por lo menos haya 1 millón de personas apoyando la caída de un gobierno que no solo nos lleva a la más absoluta pobreza, sino que además nos está haciendo perder credibilidad internacional a raudales. Ahí tenemos la cantidad de organismos multilaterales internacionales que no se creen en nuestros presupuestos. Es que el propio Maduro le ha sacado los colores a Pedro Sánchez porque no convoca elecciones, y lo peor es que un dictador tiene razón. Eso es lo peor. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa, que por supuesto aplaudimos, y le damos la enhorabuena desde aquí a los líderes políticos de PP, de Vox y de Ciudadanos por igual. Hay que alejar las siglas y hay que luchar todos por una España unida, una España que no ceda ante independentistas, ante gente que lo único que quiere es romper España, porque en cualquier negociación tienen que ceder ambas partes. Nosotros no estamos de acuerdo ni mucho menos con la escisión de Cataluña, ¿de acuerdo? Pero tampoco vemos mal que exista una negociación. Lo que vemos mal es que exista un secuestro, ¿de acuerdo? Y es lo que está existiendo ahora mismo. Perdón, Daniel, Cataluña ¿una negociación de qué tipo? No ha cedido. Pues una negociación política en la que encontremos un encaje para Cataluña en el que todos estemos a gusto, un encaje autonómico como parte del gobierno de España y de la nación de España. Pero es que a día de hoy Cataluña no ha cedido en nada. No ha cedido en nada Cataluña en sus exigencias a día de hoy. Ah, claro, claro. Pero dices que el gobierno español tiene que reunirse con el catalán y negociar para que Cataluña tenga un encaje que a los separatistas le pueda satisfacer. No, los separatistas lo que quieren precisamente es la ruptura. Ellos no quieren florituras en la Constitución ni florituras legales. Su objetivo final es la secesión, es la ruptura de España. Pero ese precisamente es el discurso de Pedro Sánchez, que lo que pretende es arreglarlo esto con la España asimétrica, la España federal. Esto es un cuento, Daniel. Nosotros decimos que el gobierno de España, sea quien sea y esté quien esté, se junte y negocie con Cataluña exactamente de igual manera que tiene que negociar con el resto de comunidades autónomas. El sistema autonómico tenemos claro que hay que cambiarlo. Hay que evolucionarlo. Ha funcionado a día de hoy, ha permitido la España más próspera de toda la historia. Pero entonces lo que propone el Club de los Viernes, ¿qué es? ¿Que cada comunidad vaya por libre? Lo que propone el Club de los Viernes, para empezar, o sea, es hay no un ceder... principio de igualdad y de solidaridad entre todos los españoles? Por supuesto que sí, pero lo primero es no ceder ante Cataluña. Ante el separatismo. Ante el separatismo catalán. De acuerdo. Fenomenal. Eso es lo primero. Ya se ha cedido suficiente, demasiado. Ya se ha creado demasiada asimetría. Lo hemos comentado aquí, los presupuestos generales del Estado 2019 incrementan el 66% la partida para Cataluña en detrimento de regiones importantísimas como son Galicia o como es Cantabria, que tiene un déficit de infraestructuras increíble. Eso lo hemos comentado en este programa. Entonces, para empezar, el Club de los Viernes lo que dice es no ceder ni un centímetro más a los separatistas catalanes. Ya se ha cedido bastante. Y para continuar, abrir una mesa de negociación en la que yo personalmente no tengo claro cuál es el modelo a seguir. Daniel, permíteme, ¿no te parece una contradicción decir no se puede ceder un centímetro más al separatismo y por otro lado abrir una mesa de negociación sabiendo que al otro lado de la mesa estarían quienes dicen el otro día los 21 puntos de Torra que le puso encima de la mesa al señor Sánchez en diciembre cuando se reunieron? Hablaba de derecho de autodeterminación, que esto es
un invento jurídico, no existe tal derecho. Repito, abrir una mesa de negociación con una mesa en la que esté Cataluña, con los representantes que en democracia han elegido los catalanes, pero eso no me vale. Los representantes, tanto como los representantes madrileños, extremeños, andaluces, castellano-leoneses, con los representantes de todos los españoles, porque es la única forma de encontrar un nuevo modelo que encaje. Lo que está claro es que ahora mismo la asimetría está generando una fractura social. Asimetría. Correcto. No solo tenemos el problema catalán, es que tenemos un problema en el País Vasco, en Galicia está emergiendo un problema, en definitiva. Daniel, y yo pregunto, ¿por qué tenemos esos problemas? ¿Cómo hemos llegado hasta ahí? Pues hemos llegado cediendo. No hemos llegado en un plano de igualdad. Hemos llegado... Se ha hecho una constitución en la que desde el minuto 1 se ha favorecido a Cataluña y se ha favorecido, a mí no me gusta emplear el término relato, pero se ha favorecido el discurso nacionalista desde el principio. Los partidos nacionalistas han sido hegemónicos y representan a un porcentaje ínfimo de la población española. Hemos llegado sobre todo por cobardía. Como quieras, el gobierno, porque se han hecho mal las cosas. El gobierno de José María Aznar... ¿Qué se va a negociar ahora? El gobierno de José María Aznar mantenía un pacto, no sé hasta qué punto tácito o expreso, con el PSOE, por el cual el sistema autonómico solamente se sostenía en tanto en cuanto los dos grandes partidos de este país, que es PP y PSOE, mantuvieran el orden constitucional. El orden constitucional lo rompe el PSOE más o menos en 2004 con el Estatut catalán. Y a partir de ahí la deriva es sencillamente desastrosa. Desastrosa, porque al final el problema del País Vasco ha sido uno distinto. El País Vasco siempre ha tenido una hacienda propia, en fin, todo lo que conocemos. Y por supuesto el problema de ETA, que eso era para darle como una parte. Pero el problema catalán surge, no lo olvidemos, en 2004, porque el PSOE rompe... Bueno, surge no, explosiona, pero no surge en 2004, viene de antiguo. Explosiona en 2004 y se le ha permitido hasta día de hoy. Se ha multiplicado, es cierto, el número de independentistas desde los últimos 10-15 años. Es verdad que ha crecido y mucho el número de separatistas en Cataluña. Pero no nace ahí el nacionalismo, ni nacen ahí las cesiones del Estado español. Por supuesto que no, pero ahí explota. Y desde ahí, Felipe González también tiene culpa. Se compra el nacionalismo catalán con el dinero de todos. Hemos hecho, Daniel, por supuesto hay que modificar el modelo, pero es que el modelo hasta 2004 no se puede decir que funcionara tan mal. Y no, tampoco podemos decir que, mira, esto era porque Europa iba como un tiro y España iba como un tiro porque llevábamos 2 años en la Unión Europea. 2 años. Sí que se puede decir que España iba como un tiro porque desde 1998 hicimos un ajuste y una liberalización del país sin precedentes, prácticamente, precisamente para entrar en la Unión Europea. Una Unión Europea que hoy, por cierto, creo que nos está penalizando. Pero en 2004... Que se lo digan, por ejemplo, a los agricultores españoles. Daniel Rodríguez Asensio, creo que me quedo sin tiempo. Muy interesante todo lo que hemos hablado. Hemos venido con un guión y al final hemos acabado debatiendo, Daniel y yo, que tenemos puntos en los que desde luego no pensamos igual. Más allá lo cual de eso, te agradezco que debatamos, por cierto. No, te lo agradezco yo a ti. Te agradezco mucho además que hayas venido y que hayas hecho este análisis económico tan interesante. A la vuelta de la publicidad, Miriam Olivas para contarnos la última hora de ese acto que Vox está celebrando hoy en Pamplona y que se había amenazado por un presunto escrache tanto de feministas como de batasunos. A la vuelta. Miriam Olivas, muy buenas noches. Buenas noches, Javi. Bienvenida. Había y hay un acto que se está celebrando en estos momentos en Pamplona convocado por Vox. Arrancaba a las 7 de la tarde. Grupos tanto feministas como abertzales. A mí me gusta más denominarlos de batasunos porque creo que así nos entendemos todos mejor. Podemos ver esas imágenes del acto que estaba convocado por parte de Vox. Ahí lo están viendo, la España Viva, Pamplona, hoy a las 8 de la tarde en el Hotel NH Iruña Park. Pues a este anuncio del partido de Santiago Abascal se sucedía la reacción de un grupo feminista, parar el fascismo, decía, bueno, un término que se viene empleando contra Vox desde distintos grupos radicales. El otro cartel también de otro grupo radical, ahí lo estamos viendo, este sí es el feminista, Iruñea, antifascista y antirracista. Bueno, Miriam Olivas, ¿qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo a estas horas en Pamplona? Pues Javi, mucho anuncio, pero por ahora la verdad es que lo que sabemos a estas horas es que está bastante tranquilo. El acto se está llevando a cabo con normalidad
y no hay ningún escrache ni ningún acto violento por el momento, repetimos. Lo que sí hay es mucha afluencia de gente, han tenido que salir a la calle a saludar a la gente que hay fuera del hotel porque no han entrado todos en ese acto, y la gente mientras esperaba, porque era a las 8 pero han tardado un poquito más en llegar, la gente mientras esperaba pues se deleitaba con un paso doble, con la música de un paso doble. A ver si tenemos esas imágenes. Ahí, Javi, a ver si podemos escucharlas. Ahí lo tenemos. Como la gente pues cantaba, se animaba, también al grito de Viva España. Tenemos algún vídeo y por ahora pues todo tranquilo, no ha pasado nada fuera de lo normal. Esto ha tenido bastante éxito, lo que no sabemos es si la manifestación del domingo tendrá el mismo éxito. Hace unos minutitos ha hablado Pablo Casado y ha animado a la gente a que vaya a esa manifestación. Vamos a escucharlo. Mediodía te esperamos aquí en la Plaza de Colón de Madrid para concentrarnos en favor de la España constitucional, del futuro de nuestra nación frente a aquellos que quieren romperla y frente al gobierno rehén de los separatistas que negocia nuestra libertad, nuestra legalidad y nuestra convivencia. Bueno, y para cambiar un poco de tema y de pasarnos de la política a un tema un poco más distendido para acabar esta redacción abierta, vamos a hablar de un perro de la Guardia Civil que se ha jubilado hoy. Es una noticia bastante emotiva porque este perro se llama Elton y ha actuado en 500 casos hasta que hoy finalmente se jubila. Ha participado en búsquedas como la de Diana Kerr, el pequeño Gabriel, Geray Vargas, etcétera, y la Guardia Civil ha querido despedirse así de él. Fue capaz de aportar la prueba de un asesinato detectando una gota de sangre. Ha participado en la búsqueda de Diana Kerr, Marta del Castillo, Jeremy Vargas o Gabriel Cruz, entre otros. Después de trabajar en más de 500 casos, Elton se retira con honores. Bueno, esto en cuanto al perro Elton, Miriam, yo iba a comentar una cosa brevemente sobre lo de Pamplona. Si no han ido a hacer el scratch, me parece que están aprendiendo, porque todo scratch contra Vox lo que hace es crecer el número de adhesiones, de simpatías, y que mañana todos los medios de comunicación estén informando de Vox. Bueno, también la otra parte, acabas de comentar, que el acto en ese hotel era multitudinario, no todo el mundo ha podido acceder al mismo. Exactamente. Por lo tanto, sigue Vox suscitando mucho entusiasmo por distintos puntos de España. Nosotros nos tenemos que marchar mañana a las 12:30 de la mañana. Está Rafa Núñez Huesca, la redacción de la mañana, de 12:30 a 2:30. Nosotros comenzamos a las 6:30 hasta las 8:30. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa.